En medio del torbellino que supuso la Segunda Guerra Mundial, pocas divisiones generaron tanta fascinación y a la vez tanto horror como la 3ª División SS Totenkopf. Su emblema, una calavera siniestra que adornaba los uniformes de sus soldados, era mucho más que un simple símbolo. Representaba el ideal macabro de absoluta lealtad, exigida por un hombre cuya sombra se alargó sobre todos sus integrantes: Theodor Eicke. Eicke no era un comandante común. Se trataba de un antiguo jefe de los campos de concentración, un líder de disciplina implacable que desde el principio dejó claro que la Totenkopf no admitiría mediocres. Una élite dentro de la élite. Así describía Eicke a su división, una unidad cuyas filas estaban reservadas para hombres jóvenes, saludables, racialmente puros, de al menos 1,78 m de estatura y sin la más mínima debilidad física o ideológica. Ingresar en la Totenkopf no era sencillo. Cada recluta era sometido a un proceso riguroso de selección física y moral. Algunos veteranos relatarían más tarde que la formación que recibían parecía diseñada no solo para convertirlos en soldados, sino para borrar de sus conciencias cualquier límite moral que pudiera impedirles cumplir órdenes sin cuestionamiento. El origen de esta división se remonta a 1936, cuando Eicke decidió transformar a los guardias de campos como Dachau o Sachsenhausen en tropas de élite. Estos hombres, que hasta entonces habían custodiado los siniestros campos del régimen nazi, donde la tortura y la muerte eran cotidianas, pasaron de ser simples carceleros a tropas disciplinadas, meticulosamente entrenadas para el combate. Para Eicke, los guardias de los campos enfrentaban a diario al enemigo más peligroso del Reich, aquellos a quienes la doctrina nazi calificaba de subhumanos y traidores. La transición a división militar debía suponer una elevación del estatus social de estos hombres, removiendo así el estigma asociado con su rol como meros guardianes, pero manteniendo intacto el núcleo de brutalidad al que habían sido expuestos durante años. En octubre de 1939, justo después de la invasión de Polonia, la 3ª División SS Totenkopf fue oficialmente establecida. Durante casi 8 meses, sus soldados atravesaron una preparación extremadamente intensa bajo el liderazgo obsesivo de Eicke. Para mayo de 1940 ya estaban listos para participar en los primeros combates reales en Francia. Asignada como reserva del grupo de ejércitos A, su primera misión consistió en reforzar el rápido avance de la legendaria 7ª División Panzer, liderada por Erwin Rommel, en la batalla por atravesar las densas Ardenas belgas. A pesar de su falta de experiencia previa en combate abierto, las tropas de la Totenkopf demostraron rápidamente su tenacidad y disciplina en combate, destacando en múltiples escaramuzas con las fuerzas francesas que realizaban feroces contraataques para intentar frenar el avance alemán. Mientras la campaña avanzaba a una velocidad vertiginosa, los hombres de la calavera se distinguieron especialmente cerca de Cambrai, tomando posiciones enemigas y capturando a más de 16.000 soldados aliados. Después, en la desesperada batalla de Arras, la unidad participó en el aplastamiento del último intento anglo-francés por detener el avance de las fuerzas del Reich hacia el Canal de la Mancha. Una vez terminada la campaña francesa, la Totenkopf no descansó. Asumió tareas de seguridad y represión en las zonas ocupadas, mostrando una vez más su naturaleza doble. Por un lado, una división altamente efectiva en combate, y por otro, una unidad despiadada y brutal en las acciones represivas contra civiles y prisioneros. Pronto se le llamó nuevamente al frente de combate en junio de 1941, esta vez para enfrentarse a la Unión Soviética. En el frente oriental, su avance inicial fue imparable, rompiendo la llamada línea Stalin cerca de Opochka. Allí, en sangrientos combates cuerpo a cuerpo, la división Totenkopf se labró una reputación temible. Los soviéticos descubrieron rápidamente la clase de enemigo al que se enfrentaban: soldados fanáticos que preferían morir antes que rendirse. Sin embargo,
las bajas eran constantes y numerosas. En apenas unas semanas de lucha intensa, perdieron casi el 10% de sus efectivos, incluyendo la baja de Eike, herido gravemente y evacuado temporalmente del frente oriental. La división se vio envuelta en prolongados y duros combates en el área pantanosa de Demiansk, condiciones que ponían a prueba la resistencia física y mental de sus soldados. Este sello particular, mezcla de fanatismo ideológico, crueldad, disciplina y resistencia extrema, acompañó a la división Totenkopf hasta los últimos días de la guerra. En diciembre de 1944, aún manteniendo la línea contra las fuerzas soviéticas cerca de Varsovia, la división fue trasladada a toda velocidad hacia Hungría para participar en los dramáticos intentos por recuperar Budapest. Este traslado, ordenado por el cuarto cuerpo Panzer SS bajo el mando de Otto Hille, representaría los últimos grandes combates de la división en una guerra que se acercaba inevitablemente a su fin. Pero, ¿cómo se logró forjar semejante unidad, capaz de tal entrega y, a la vez, de semejantes atrocidades? ¿Qué les hizo seguir combatiendo hasta las últimas semanas de la guerra? Para entenderlo, es esencial reconocer que la Tercera División SS Totenkopf no fue simplemente un cuerpo militar más. Fue la cristalización de una visión oscura, alimentada por una ideología que había convencido a sus soldados de que no eran solo guerreros, sino parte fundamental del orden y destino del Reich. En el corazón mismo de esta visión estaba la figura de Theodor Eicke, el hombre al que sus soldados llamaban Papa Eicke, una mezcla perturbadora de líder paternalista y comandante despiadado, cuya influencia perduró incluso después de su muerte en combate en 1943. Eicke había creado un ejército personal dentro del Reich, y su legado se materializó en la división más temida de las Waffen-SS. Aquellos jóvenes soldados, reclutados inicialmente como simples guardianes de los campos de concentración, terminaron convirtiéndose en la encarnación viva de una ideología totalitaria y de la perversión moral del Tercer Reich. Así, esta división ha quedado en los anales de la historia militar como uno de los capítulos más oscuros y controvertidos. Hoy, décadas después, el nombre de Totenkopf continúa evocando sentimientos encontrados: admiración por su tenacidad en combate y profundo rechazo por los crímenes atroces que cometieron. Esta es la historia completa de cómo surgió, combatió y finalmente cayó la Tercera División SS Totenkopf, conocida universalmente por la insignia ominosa que portaban orgullosamente en sus uniformes: la cabeza de la muerte. En los sombríos rincones del Tercer Reich, la división Totenkopf-Verbände emergió como una fuerza cuya esencia estaba marcada por la brutalidad, la obediencia absoluta y la fidelidad fanática. Aquellos hombres no eran soldados comunes. Su carácter se había forjado en los pasillos oscuros y tras las alambradas de los campos de concentración alemanes, donde su humanidad se había desdibujado lentamente bajo un régimen disciplinario implacable, impuesto por un hombre cuya figura era tanto respetada como temida: Theodor Eicke. Eicke había moldeado a sus guardias hasta convertirlos en soldados cuya lealtad estaba firmemente arraigada en su persona y su ideología extrema. El comandante imponía una disciplina absoluta, férrea e incuestionable, respaldada por un adoctrinamiento ideológico constante. Los hombres que servían bajo su mando habían visto de cerca el rostro del horror diario en lugares como Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. Allí, bajo sus estrictas órdenes, habían aprendido a contemplar a los prisioneros no como seres humanos, sino como enemigos mortales del Reich. Enemigos a los que debían vigilar, controlar y, llegado el momento, eliminar sin remordimientos. Este proceso de brutalización, día tras día, semana tras semana, deshumanizó a los integrantes de la Totenkopf-Verbände. Los llevó a cruzar límites morales que, una vez atravesados, jamás volverían a cuestionarse. La consecuencia fue una lealtad absoluta hacia Eicke y hacia la misión que él había encomendado: proteger al Estado nazi desde dentro, en un frente interno invisible pero decisivo. Heinrich Himmler
Reichsführer de las SS, veía con admiración y satisfacción cómo la unidad de Eicke se había convertido en un modelo de eficiencia y obediencia ciega, la encarnación misma del ideal que perseguía para sus tropas. Constantemente Himmler ensalzaba públicamente al comandante Eicke y a sus hombres, presentándolos como ejemplos para todas las demás formaciones SS. Esta cercanía entre ambos hombres fortaleció considerablemente el poder de Eicke dentro del sistema concentracionario, otorgándole mayor libertad y capacidad de expansión. En 1937, aprovechando la confianza y el prestigio obtenidos ante Himmler, Eicke emprendió una profunda reorganización del sistema de campos de concentración. Esta reforma no solo pretendía centralizar y racionalizar la administración, sino además robustecer y ampliar el poder de sus propias fuerzas armadas, la Totenkopfverbände. Las 5 unidades existentes hasta ese momento fueron reestructuradas en 3 grandes regimientos. Cada uno quedó asignado a uno de los 3 grandes campos centrales, los más representativos del sistema represivo nazi. La anexión de Austria en marzo de 1938 representó otra oportunidad para la expansión y el fortalecimiento de la estructura de Eicke. La incorporación del país vecino al Reich hizo posible que se añadiera un 4º regimiento, SS Totenkopfstandarte Ostmark, cuya función principal sería custodiar el nuevo campo de concentración de Mauthausen, cerca de Linz. Este campamento se convirtió rápidamente en uno de los más siniestros por la brutalidad extrema de sus condiciones de trabajo forzado y por el índice altísimo de mortalidad entre sus prisioneros. Pero Eicke no se limitaba a expandir y controlar el sistema represivo. También preparaba a sus tropas para un papel militar más amplio, anticipando las necesidades futuras del régimen nazi. Consciente de las tensiones internacionales crecientes, Heinrich Himmler presionó a Hitler para que la SS asumiera mayores responsabilidades militares internas. Himmler argumentaba que, ante la amenaza de una guerra, la seguridad del Estado nazi exigía un cuerpo armado adicional, capaz de garantizar la estabilidad interna, mientras el ejército regular, la Wehrmacht, se encargaba de proteger las fronteras exteriores. En una declaración de 1936, Himmler expuso claramente esta visión estratégica. La función de las SS es asegurar la seguridad interna de Alemania, al tiempo que la Wehrmacht protege el honor, la grandeza y la paz del Reich desde el exterior. Este argumento encontró un oído receptivo en Adolf Hitler, quien para esa época había logrado establecer firmemente su control personal sobre todas las ramas del ejército alemán. Cada soldado había jurado fidelidad personal al Führer, asegurando así la subordinación absoluta de la Wehrmacht a sus deseos. Con su poder asegurado, Hitler comenzó a considerar seriamente el futuro de las SS como una fuerza militarizada, ampliando su papel más allá de la mera represión y seguridad interna. En este escenario, las tropas de élite comandadas por Eicke resultaban especialmente atractivas, pues representaban una fuerza experimentada, disciplinada y, sobre todo, absolutamente leal. Así, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la Totenkopfverbände de Theodor Eicke dejó de ser simplemente una agrupación de guardias para convertirse en un núcleo militar esencial dentro del aparato bélico del Tercer Reich. Estos soldados, cuyo entrenamiento en crueldad había sido intenso y sistemático, estaban preparados psicológicamente para obedecer órdenes extremas sin cuestionamiento alguno, llevando al campo de batalla los mismos principios de brutalidad que habían empleado tras las alambradas. La Totenkopfverbände sería elevada, pues, al rango de división. La Tresa División SS Totenkopf, cuyo nombre resonaría en todos los frentes donde luchara, no solo por su resistencia y su eficacia táctica, sino también por la terrible reputación de crueldad que siempre la acompañaría. Una división cuyo legado permanecería como una advertencia eterna sobre cómo la ideología, la obediencia ciega y la deshumanización pueden crear una fuerza militar tan efectiva como monstruosa. Animado por la visión estratégica planteada por Himmler, Hitler prometió definir claramente en términos legales el papel futuro de las SS armadas.
estableciendo así el marco necesario para que la unidad Totenkopf adquiriera mayores responsabilidades militares en los años venideros. Sin embargo, pese a las limitaciones iniciales del decreto emitido por el Führer, Himmler encontró rápidamente un resquicio legal que le permitió ampliar aún más las fuerzas bajo el mando directo de Theodor Eicke. Según la orden oficial, la Totenkopfverbände debía actuar como una fuerza armada permanente de las SS encargada de tareas especiales de naturaleza policial, un término que inicialmente se refería sobre todo a la vigilancia y administración de los campos de concentración. Pero el decreto incluía también una cláusula crucial que abría nuevas posibilidades para Himmler y Eicke. En caso de movilización militar, los campos serían gestionados por miembros veteranos y de mayor edad de las Allgemeine SS. De este modo, las unidades motorizadas Totenkopf podrían liberarse de su función original para operar como una fuerza policial especializada y completamente movilizada bajo la autoridad directa de Himmler. Esta condición no tardaría mucho en ponerse a prueba. En 1938, cuando Hitler exigió la anexión inmediata de la región de los Sudetes en Checoslovaquia, un territorio habitado mayoritariamente por población germanoparlante, la tensión internacional aumentó drásticamente. Los checos, cuya principal línea defensiva se situaba precisamente en esa región y que contaban con un ejército bien preparado y armado, rechazaron las demandas del régimen nazi. Frente a esta resistencia, Hitler decidió escalar aún más la crisis, ordenando al alto mando de la Wehrmacht la elaboración inmediata de planes para una posible invasión militar. Al mismo tiempo, movilizó a las Fuerzas Armadas y, crucialmente, también a la estructura paramilitar y policial de las SS. El 15 de octubre de 1938, Himmler aprovechó esta crisis para emitir una orden extraordinaria destinada a fortalecer el control policial interno, movilizando a reservistas de las Allgemeine SS para asumir las funciones en los campos de concentración. Este movimiento permitió al Reichsführer SS superar astutamente las limitaciones impuestas por el decreto original de Hitler, y así expandir considerablemente la fuerza de las unidades Totenkopf bajo el liderazgo de Eicke, reclutando efectivos desde todas las fuentes posibles. En febrero de 1939, cuando se acercaba el final del período de servicio de muchos soldados en las unidades SS Verfügungstruppe, Himmler les ofreció la posibilidad de transferirse voluntariamente a la Totenkopfverbände como candidatos a suboficiales. Para incentivar aún más esta transferencia, Eicke prometió ascensos rápidos en un plazo máximo de 3 meses a todos aquellos que demostraran aptitudes destacadas para el liderazgo. Además, Himmler recibió autorización especial para reclutar directamente entre las filas de la Sturmabteilung, ESA, lo que le permitió ampliar significativamente la cantidad de efectivos disponibles. Este periodo de crisis en Checoslovaquia supuso además la primera ocasión en la que unidades Totenkopfverbände operaron bajo control directo del ejército regular alemán. 2 batallones del regimiento SS Totenkopfstandarte Oberbayern fueron enviados a Checoslovaquia incluso antes de la ocupación completa por parte de Alemania, facilitando así la anexión y proporcionando apoyo crucial a los movimientos pro-nazis dentro del país. Estas acciones consolidaron aún más el papel militar de la unidad de Eicke y sentaron las bases para futuras operaciones más ambiciosas. Para mediados de 1939, la Totenkopfverbände había alcanzado una fuerza impresionante. Según los informes entregados por Eicke al alto mando, la unidad contaba ya con un total de 22.033 hombres, incluyendo 755 oficiales, 5.005 suboficiales y 16.273 soldados rasos. Cada uno de estos hombres estaba equipado con pistolas individuales, máscaras antigás, además de casi 20.000 rifles, 325 ametralladoras pesadas, 486 ametralladoras ligeras y 1.458 subfusiles automáticos. Este crecimiento vertiginoso significó que la unidad había triplicado su tamaño original en menos de un año. Pero esta rápida expansión no estuvo exenta de enormes costos y sacrificios. El desafío logístico que implicó reclutar, entrenar y equipar a tal cantidad de tropas en tan poco tiempo, y además hacerlo sin la cooperación formal del ejército regular, la Wehrmacht,
colocó bajo una enorme presión a Theodor Eicke y a su organización. Mantener la efectividad operativa de estas nuevas fuerzas, mientras se aseguraba al mismo tiempo el rigor en la doctrina ideológica, se convirtió en una tarea descomunal. Este esfuerzo titánico para equilibrar calidad y cantidad puso en evidencia los desafíos internos a los que se enfrentó la Totenkopfverbände mientras evolucionaba desde una fuerza represiva de campo de concentración hacia una unidad militarizada plenamente funcional y lista para el combate. Eicke sabía que el tiempo apremiaba. Europa se encontraba al borde de la guerra, y la Totenkopfverbände debía estar lista no solo para cumplir funciones internas, sino para asumir un rol decisivo en los conflictos armados que estaban a punto de estallar. Este salto al escenario internacional estaba a punto de materializarse con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, donde la unidad demostraría finalmente el resultado de su brutal formación, una combinación devastadora de eficacia militar, disciplina extrema y una despiadada indiferencia hacia el sufrimiento humano. En mayo de 1939, Adolf Hitler definió oficialmente el tamaño mínimo que debía tener la Totenkopfverbände, fijándolo en 14.000 hombres, pero dejó abierta una cláusula estratégica que permitía a Himmler expandir estas fuerzas hasta un máximo de 25.000 efectivos en caso de movilización general. Esta medida no era solo numérica. Representaba además un claro gesto político y militar del Führer, diseñado para proteger a los hombres de Eicke frente a la creciente demanda de personal que la Wehrmacht ejercía sobre toda Alemania. No pasó mucho tiempo antes de que las condiciones previstas por el decreto se hicieran realidad. A medida que las tensiones internacionales crecían y la amenaza de guerra se volvía más palpable, Himmler decidió activar una llamada de emergencia dirigida a todos los reservistas de las unidades Totenkopf el 30 de agosto de 1939. Era evidente que Europa estaba al borde del conflicto y el Reich se preparaba aceleradamente para la guerra. Los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen cambiaron rápidamente de función, convirtiéndose en importantes centros logísticos donde se reunieron, equiparon y prepararon las tropas de la Totenkopfverbände para su despliegue. El simbolismo era evidente. Los sitios que antes representaban el terror interno del Reich se habían convertido ahora en bases estratégicas para una fuerza destinada a llevar ese mismo terror más allá de las fronteras alemanas. El 1 de septiembre de 1939, 5 ejércitos alemanes cruzaron la frontera de Polonia, dando inicio formal a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las formaciones de las SS, unidades como la Leibstandarte Adolf Hitler y el Regimiento Deutschland de la SS-Verfügungstruppe fueron desplegadas inmediatamente al combate directo junto con las fuerzas regulares de la Wehrmacht. Mientras tanto, el Regimiento Germania quedó inicialmente en reserva, preparado para actuar si la situación lo requería. El objetivo era claro: una victoria rápida y decisiva contra el ejército polaco. Pero para las unidades Totenkopfverbände, el momento representaba mucho más que una simple operación militar. Por primera vez, los 3 regimientos originales de Eicke, SS Totenkopfstandarte Oberbayern, SS Totenkopfstandarte Brandenburg y SS Totenkopfstandarte Thüringen, recibieron órdenes directas de abandonar sus cuarteles en Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald para ejecutar una misión secreta en territorio polaco. Hitler había determinado específicamente que estas tropas se desplegaran en las zonas de retaguardia, lejos del frente inmediato, pero no menos importantes desde una perspectiva estratégica. Sus tareas, en apariencia policiales, eran cruciales para el éxito del Blitzkrieg alemán: asegurar líneas vitales de suministro, pacificar áreas ocupadas y, sobre todo, eliminar cualquier posible foco de resistencia o insurgencia que pudiera poner en riesgo la estabilidad de la ocupación nazi. En pocas palabras, estos soldados, formados en un contexto brutal, disciplinados bajo una ideología fanática y condicionados a obedecer sin cuestionar, llevarían a cabo labores de represión sistemática detrás de las líneas de combate. La invasión de Polonia marcó así un punto decisivo en la evolución de la Totenkopfverbände,
cuya identidad pasaba de la de simples guardianes de campos de concentración a la de una fuerza de ocupación y represión militarizada en plena zona de guerra. Por primera vez, las unidades con la calavera de la muerte en su uniforme participaban activamente en operaciones reales de combate, aunque inicialmente desde la retaguardia, en una posición que combinaba funciones policiales y militares. Un folleto de reclutamiento de las Waffen-SS de esa época prometía claramente a los jóvenes voluntarios que acudían a sus filas: si respondes al llamado de las Waffen-SS y te unes voluntariamente al frente de las divisiones SS, formarás parte de un cuerpo que desde sus orígenes ha estado asociado con logros excepcionales y que ha desarrollado por ello un sentimiento profundo de camaradería. Tomarás las armas en un cuerpo que agrupa a los elementos más valiosos de la juventud alemana. Este lenguaje, cuidadosamente elaborado, reflejaba cómo el liderazgo nazi presentaba a sus tropas no solo como guerreros eficaces, sino como la encarnación de un ideal racial e ideológico destinado a construir un nuevo orden en Europa. Y en medio de esta oscura visión, la Totenkopfverbände se preparaba ahora para llevar adelante su tarea más escalofriante: aplicar la misma brutalidad que habían aprendido en los campos, pero esta vez en territorios ocupados. La campaña polaca no sería solo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, también sería el primer acto de una tragedia histórica mucho más profunda, en la cual la división Totenkopf se destacaría por su disciplina implacable, eficiencia militar y su despiadada conducta hacia civiles y prisioneros por igual. Un patrón de comportamiento que marcaría para siempre la reputación de la unidad, recordada como una de las formaciones más controvertidas y aterradoras de toda la guerra. Por encima de todo, al unirte a las filas de las Waffen-SS, estarás unido para siempre a la ideología del nacionalsocialismo. Esta frase no era simplemente retórica propagandística. Reflejaba la esencia misma del compromiso exigido por Heinrich Himmler y sus subordinados. Hasta el año 1943, las Waffen-SS se mantuvieron predominantemente como una fuerza compuesta por voluntarios cuidadosamente seleccionados. A estos hombres se les dejaba claro desde el primer día que estaban ingresando en una organización excepcional, distinta del ejército regular alemán. Las Waffen-SS se promovían a sí mismas como una fraternidad de hombres extraordinarios, vinculados no solo por el deber militar o el servicio a la patria, sino por un compromiso profundo y casi espiritual hacia los ideales del régimen nacionalsocialista. Desde los primeros días de entrenamiento, se les transmitía que estaban destinados a ocupar un lugar privilegiado en la historia como guardianes y ejecutores de una visión ideológica radical, que buscaba transformar no solo Alemania, sino también el orden social de toda Europa. Este mensaje de exclusividad y unidad ideológica era especialmente subrayado por el propio Theodor Eicke, el comandante original de las unidades con la calavera y responsable máximo de los campos de concentración nazis. Cuando Eicke asumió el mando de lo que eventualmente sería la temible 3. División SS Totenkopf, llevó esta noción de elitismo a un extremo aún más marcado. No bastaba con ser un soldado de las SS. Eicke insistía en que sus hombres eran una élite dentro de otra élite, la manifestación más auténtica y pura del ideal nacionalsocialista. Bajo su mando, los integrantes de la división no eran solo soldados, sino modelos vivientes de una doctrina radical que no toleraba dudas ni cuestionamientos. Su fuerte personalidad, combinada con una implacable política de adoctrinamiento ideológico, dejó una huella profunda en la mentalidad de los integrantes de la Totenkopf. Eicke solía dirigirse directamente a las tropas en discursos intensos y cargados emocionalmente, proclamando que ellos, los hombres de la calavera, eran verdaderos ejemplos de la superioridad moral y racial que Himmler y Hitler anhelaban para el futuro del Reich. Desde sus orígenes, las SS habían sido concebidas precisamente como este tipo de agrupación selecta dentro del movimiento nazi. Las normas iniciales para ser admitido en sus filas eran extremadamente estrictas, reflejando la obsesión de Himmler por crear una fuerza que representara la perfección física y la pureza racial aria.
Ya el 4 de octubre de 1932, el propio Himmler estableció claramente los criterios básicos que debían cumplir quienes aspiraban a ingresar en las SS. En primer lugar, se exigía que los nuevos reclutas fueran altos, en excelente condición física y dotados de rasgos raciales considerados superiores. Además, debían encontrarse en plena juventud para poder desempeñar funciones militares y políticas a largo plazo. En segundo lugar, se fijaron estándares físicos detallados. La altura mínima se estableció en 170 centímetros y la edad máxima permitida era de 30 años. Los candidatos debían presentar un certificado médico que avalara su perfecta salud y condición física, para asegurarse así de que pudieran soportar las intensas demandas del entrenamiento. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, las solicitudes para unirse a las SS se multiplicaron drásticamente debido al entusiasmo generado por el nuevo régimen. Esto permitió a Himmler elevar aún más las exigencias de reclutamiento, buscando exclusivamente a los candidatos más calificados. Para 1934, la altura mínima requerida subió hasta los 174 centímetros, la edad máxima se redujo a 23 años, y los nuevos aspirantes debían demostrar una visión absolutamente perfecta. Además, los futuros soldados de las SS debían presentar certificados de buena conducta expedidos por la policía, asegurando así que ningún individuo con antecedentes criminales ingresara en la organización. Estos exigentes requisitos reafirmaban la imagen elitista de las SS, estableciéndolas como una orden exclusiva dentro de la jerarquía nazi. Sin embargo, el rápido crecimiento de las SS armadas en preparación para la guerra forzó a Himmler a reconsiderar sus estándares iniciales. En diciembre de 1938, ante la inminencia de un conflicto a gran escala, se vio obligado a flexibilizar los criterios de ingreso. Reconoció públicamente que ciertas deficiencias físicas menores podían permitirse siempre y cuando éstas no fueran de naturaleza racial o eugenésica. Esta medida representaba un cambio significativo en la identidad misma de las SS. Dejaban atrás su estricta exclusividad original para convertirse en una organización más amplia, preparada para afrontar las necesidades militares del Reich. Este cambio sería aún más evidente en 1940, cuando el estallido de la guerra hizo imposible mantener incluso estos estándares relajados. Las Waffen-SS se vieron forzadas finalmente a adoptar criterios físicos idénticos a los del ejército regular, la Wehrmacht, para asegurar la incorporación de suficientes efectivos. Esto supuso un paso simbólico crucial en la evolución de la organización, que había comenzado como una fuerza pequeña y exclusiva y se había transformado en un cuerpo militar mucho más grande y diverso. Aún así, a pesar de estas concesiones, Eicke continuaba insistiendo en mantener un riguroso entrenamiento ideológico en las filas de la Totenkopf. Se negaba a renunciar al elemento más importante que distinguía a sus hombres de cualquier otra fuerza militar: su inquebrantable compromiso hacia la doctrina nacional-socialista. La Totenkopf, afirmaba Eicke, no sería jamás solo una división más del ejército alemán. Representaría siempre el núcleo más radical y puro de la visión nazi, una fuerza cuyo compromiso no era únicamente con la victoria en el campo de batalla, sino con la realización del proyecto más oscuro del Tercer Reich. De este modo, en vísperas de la invasión de Polonia y del comienzo formal de la Segunda Guerra Mundial, los hombres de la Totenkopf se preparaban para actuar como agentes directos de esta ideología, conscientes de que sus acciones serían juzgadas no solo por su eficacia militar, sino por la fidelidad absoluta a los ideales más extremos del régimen. Así se completaba el proceso mediante el cual una organización creada inicialmente para funciones internas represivas evolucionaba hacia una fuerza militar radicalizada, cuyo impacto se sentiría profundamente en todos los frentes donde combatiera. Esta transición supuso inevitablemente una dilución parcial del carácter original de exclusividad absoluta que definía a las SS desde sus primeros días. Sin embargo,
Desde el alto mando se consideró un sacrificio necesario para mantener el poder operacional de la organización ante la magnitud creciente de la guerra. A pesar de estas concesiones en términos físicos y raciales, la constante formación ideológica y una maquinaria propagandística cuidadosamente diseñada lograron que los nuevos reclutas siguieran viéndose a sí mismos como miembros de una fuerza especial, un grupo único en la historia, cuya superioridad no dependía únicamente de atributos físicos, sino del compromiso férreo con el ideario nacionalsocialista. La división Totenkopf había experimentado un crecimiento notable durante los años 30, pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la presión para mantener niveles adecuados de personal se incrementó considerablemente. La demanda constante de nuevas tropas llevó a la unidad al límite, poniendo en evidencia la necesidad de ampliar y reorganizar sus filas de manera urgente. La primera expansión verdaderamente significativa de la división Totenkopf tuvo lugar en octubre de 1939, apenas unas semanas después de la invasión de Polonia. Hitler autorizó formalmente la creación de 3 nuevas divisiones SS. Estas unidades fueron la Verfügungsdivision, basada alrededor de los regimientos de las SSBT, la Polizeidivision, compuesta principalmente por efectivos procedentes de la Ordnungspolizei, la policía regular alemana, y finalmente la Totenkopf-Division, que experimentó un considerable aumento en tamaño bajo la estricta dirección de Theodor Eicke. Simultáneamente, la prestigiosa Leibstandarte Adolf Hitler fue ampliada hasta alcanzar el tamaño de un gran regimiento motorizado. Con la Waffen-SS ya oficialmente reconocida como el cuerpo armado especial del régimen nazi, estas nuevas formaciones recibieron el estatus de divisiones motorizadas. En teoría, esta designación implicaba que estas unidades debían situarse entre las más avanzadas, rápidas y bien equipadas del ejército alemán. Sin embargo, en la realidad de 1940, la motorización del ejército alemán distaba mucho de ser completa. La mayoría de las divisiones regulares de la Wehrmacht todavía dependían en gran medida del transporte tirado por caballos y las largas marchas a pie. De este modo, aunque en teoría la condición motorizada situaba a las divisiones SS en una posición de superioridad logística y movilidad frente a sus homólogas del ejército regular, la adquisición de los vehículos y equipos necesarios se convertiría rápidamente en una fuente constante de tensión. El ejército alemán, receloso del rápido crecimiento y la evidente ambición política de las Waffen-SS, se resistió con frecuencia a entregar vehículos, armas y suministros críticos a estas unidades. Esto dio lugar a intensas disputas internas entre la Wehrmacht y las SS, que minaron temporalmente las ambiciones de superioridad de Himmler y sus subordinados. En consecuencia, la formación y el equipamiento adecuados de la nueva división Totenkopf representaron un reto logístico y político considerable para Eicke y su equipo cercano. Para llevar adelante esta compleja tarea organizativa, Theodor Eicke se retiró temporalmente al lugar que simbolizaba más claramente su identidad dentro del régimen nazi, Dachau. Este campo, que había sido el núcleo y modelo original del sistema de campos de concentración, se convirtió en el corazón logístico y simbólico del esfuerzo de movilización de la Totenkopf. Desde allí, Eicke coordinó personalmente la transformación de sus tropas en una fuerza militar totalmente operativa, adaptando cuidadosamente la estructura de su división según sus propias convicciones ideológicas y militares. Aunque la estructura general de la división seguía en líneas generales la configuración estándar de una división motorizada de la Wehrmacht, Eicke introdujo importantes desviaciones. La más notable fue la decisión de organizar su división alrededor de 3 regimientos motorizados de infantería en lugar de los 2 regimientos que eran habituales en las formaciones regulares del ejército alemán. Este cambio, aparentemente pequeño, requería una cantidad significativa adicional de personal entrenado. Para conseguir estos efectivos adicionales, Eicke recurrió directamente a los 3 regimientos ya existentes de la SS Totenkopf-Verbände.
Oberbayern, Brandenburg y Thüringen, integrando a estos hombres experimentados en la nueva división motorizada. Además, para reforzar su regimiento de artillería, Eicke incorporó principalmente soldados procedentes de la unidad SS Heimwehr-Danzig. Esta fuerza era una milicia que ya había desempeñado un papel activo en la invasión de Polonia, aportando así una experiencia de combate invaluable. Sin embargo, consciente de que la guerra traería consigo inevitables pérdidas humanas y la necesidad continua de reemplazos, Himmler estableció un innovador sistema de reposición de tropas utilizando la propia red de campos de concentración. Dentro de esta estructura, cada uno de los regimientos Totenkopf recibió un batallón de reemplazo, con compañías adicionales asignadas específicamente a cada uno de sus batallones operativos. Esta medida aseguraba un flujo constante de soldados entrenados ideológicamente y preparados militarmente que podían incorporarse rápidamente a la división en primera línea de combate. Esta solución resultaba tan práctica como siniestra, dado que permitía explotar la mano de obra cautiva en los campos para sostener el esfuerzo bélico del Reich. La división Totenkopf vio su primera gran acción durante la invasión de Francia en 1940, en la cual se demostró tanto su eficacia en combate como la dura realidad de la guerra moderna. Aunque en términos operacionales la campaña se consideró un éxito para Alemania, las pérdidas sufridas por la división Totenkopf fueron mayores de lo esperado inicialmente. Aproximadamente un 10% de la fuerza original se perdió durante los intensos combates, ofreciendo a Eicke y a sus hombres una clara advertencia de la naturaleza implacable del conflicto que apenas comenzaba. Este duro aprendizaje no solo subrayó la brutalidad de la guerra mecanizada, sino también el alto precio que tendría que pagar la unidad por el ambicioso papel asignado por Himmler y el alto mando nazi en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las elevadas pérdidas sufridas en la campaña de Francia, el desempeño en combate de las divisiones Waffen-SS confirmó que estas formaciones eran capaces de luchar eficazmente en primera línea. Su papel destacado durante las operaciones, especialmente el de unidades como la Totenkopf, reafirmó rápidamente su prestigio dentro de la jerarquía militar de Hitler. Esta creciente reputación llevó al Führer a tomar una decisión trascendental. Otorgó a Himmler la autorización para duplicar el número de divisiones de las Waffen-SS, pasando rápidamente de 3 a 6 unidades completas. Esta expansión significó un paso crítico en la consolidación de las Waffen-SS como un componente clave dentro del poderío militar del Reich, aunque también trajo consigo profundas transformaciones que impactaron directamente el control personal que ejercía Theodor Eicke sobre la división Totenkopf. Para facilitar este crecimiento acelerado y resolver los desafíos logísticos derivados de la ampliación del número de divisiones, Himmler centralizó el proceso de reclutamiento y reemplazo bajo la autoridad de Gottlob Berger, responsable máximo de la Oficina Central de Reclutamiento de las Waffen-SS, conocida oficialmente como Hauptamt der Waffen-SS. Este movimiento alteró sustancialmente el sistema original de reemplazos diseñado específicamente por Eicke en el contexto de la red de campos de concentración. Lo que inicialmente había sido creado para asegurar exclusivamente el suministro de hombres entrenados ideológicamente para la Totenkopf, fue ahora reconvertido en una reserva general de mano de obra disponible para todas las divisiones Waffen-SS. Esta reestructuración hizo que Eicke perdiera el control directo sobre la selección y asignación de los reemplazos para su división, lo que redujo considerablemente su autonomía. Al igual que otros comandantes de división dentro de las Waffen-SS, Eicke se vio obligado a depender de los reclutas asignados por la oficina central dirigida por Berger, limitando así su libertad para mantener la pureza ideológica y racial que él mismo había impuesto férreamente hasta entonces. Este cambio no fue recibido de forma tranquila por el obstinado comandante, quien interpretó esta reorganización como una amenaza directa a la integridad racial y a la superioridad que defendía para su división. A ojos de Eicke, las autoridades centrales estaban erosionando intencionalmente la esencia misma de la división Totenkopf al proporcionarle hombres que él consideraba indeseables y por debajo de sus estándares estrictos. A medida que continuaba la expansión de las Waffen-SS, las normas de reclutamiento inevitablemente se relajaron aún más,
para satisfacer la demanda constante de nuevas tropas. Para Eike, esta relajación representaba una afrenta directa al estatus elitista que él había cultivado meticulosamente en su unidad desde sus orígenes en Dachau. Durante el verano de 1940, las tensiones entre Eike y la oficina de Berger se intensificaron notablemente, culminando en una amarga disputa sobre la calidad de los reemplazos asignados a la Totenkopf. Eike acusaba regularmente a Berger y a su oficina de enviarle reclutas que calificaba abiertamente como criminales o racialmente inferiores, lo que desde su perspectiva socavaba el prestigio y la reputación de su unidad. Ante esta situación, Eike decidió implementar una política interna de evaluación extremadamente rigurosa y exhaustiva. Ordenó específicamente al oficial de formación y al doctor experto en raza de la división, Wilhelm Fuerländer, llevar a cabo inspecciones minuciosas a cada nuevo soldado que llegara, buscando indicios de supuesta impureza racial. Paralelamente, dio instrucciones precisas a los comandantes de sus unidades para investigar profundamente los antecedentes personales de los nuevos reclutas, tratando de detectar cualquier historial delictivo. La estricta aplicación de estos criterios llevó a Eike a rechazar, en poco tiempo, a 500 de los 700 reemplazos enviados a su división, alegando abiertamente que estos hombres carecían del nivel de pureza racial o de conducta necesaria para servir dignamente en la Totenkopf. Esta decisión provocó gran frustración en Berger, quien insistía vehementemente en que estos reclutas ya habían superado exhaustivos exámenes raciales al momento de su ingreso inicial en las SS. Ante la negativa persistente de Eike, Berger emitió órdenes directas para que cesaran estas evaluaciones adicionales. Sin embargo, Eike se negó obstinadamente a obedecer estas instrucciones. Alegando falsamente que su división no había recibido tales órdenes oficiales, continuó rechazando sistemáticamente a los reclutas bajo diversos pretextos, manteniendo así su estricto control sobre la composición de la unidad. Como miembro de la vieja guardia de las SS, Eike disfrutaba aún de un considerable grado de autonomía y respeto de parte de sus superiores, lo que le permitió imponer sus criterios personales por encima de las directivas centrales en reiteradas ocasiones. Finalmente, después de prolongadas discusiones y un intenso enfrentamiento interno con Berger, Eike logró salir victorioso en esta disputa. Consiguió finalmente obtener reemplazos que satisfacían sus exigencias ideológicas y raciales extremas, reafirmando así su autoridad y la integridad que él mismo había asignado a la división. Sin embargo, la victoria de Eike tuvo un coste significativo. Las tensiones creadas por esta polémica no solo desgastaron las relaciones internas dentro del alto mando de las Waffen-SS, sino que también evidenciaron claramente los límites prácticos y logísticos impuestos por el rápido crecimiento del ejército nazi. Este episodio reveló también una realidad más profunda dentro de las Waffen-SS. Aunque se mantenía la narrativa oficial de élite y exclusividad racial, la presión de la guerra hacía cada vez más difícil sostener estos ideales. Las divisiones como la Totenkopf se vieron obligadas a luchar por preservar una identidad ideológica y racial, cada vez más cuestionada por las propias necesidades bélicas del régimen nazi. A medida que avanzaba la guerra, estos conflictos internos no harían sino intensificarse, marcando profundamente el destino futuro de la división Totenkopf. La alta jerarquía de las SS, cada vez más inquieta ante la creciente independencia demostrada por Theodor Eike, decidió tomar medidas drásticas para limitar su influencia dentro del amplio sistema de poder nazi. A pesar de haber salido victorioso en su amarga disputa sobre los estándares de reclutamiento, esta tensión interna marcó el principio de una erosión significativa de su autoridad. Himmler y otros altos líderes de las SS optaron por romper paulatinamente los lazos directos que aún conectaban a Eike con el sistema concentracionario, buscando con ello restringir su autonomía y capacidad de maniobra política dentro de la estructura del régimen. Mientras tanto, la implacable campaña militar en el frente oriental sometía a la división Totenkopf a pruebas cada vez más extremas,
especialmente durante los combates encarnizados cerca del lago Ilmen en el invierno ruso. En esos días de frío brutal y batallas despiadadas, Eike inspeccionaba con creciente preocupación la condición de sus hombres. Según sus propios informes, la división había sufrido desde el 24 de junio hasta el final de aquel año la escalofriante cifra de 8.993 bajas. De estos casi 9.000 hombres perdidos en combates terribles o víctimas de las condiciones extremas del frente oriental, apenas la mitad habían sido repuestos y, en opinión de Eike, estos reemplazos no estaban a la altura requerida. Para él, la cuestión no era simplemente numérica, sino fundamentalmente cualitativa. La calidad de los reemplazos, según sus propias palabras recogidas en informes confidenciales, se encontraba muy por debajo del estándar de aquellos soldados veteranos que habían formado originalmente el núcleo duro de la Totenkopf. En particular, criticaba con dureza la formación deficiente y apresurada de los oficiales recién llegados. Su inexperiencia generaba un círculo vicioso, en el que oficiales jóvenes e inexpertos caían rápidamente en combate, profundizando así la crisis de liderazgo y debilitando peligrosamente la cohesión interna y el espíritu combativo de la unidad. A esta crisis se sumaba otro factor que generaba aún más alarma en Eike: la creciente incorporación de soldados Volksdeutsche, alemanes étnicos procedentes de territorios ocupados. Él percibía a estos hombres como física y moralmente inferiores a sus predecesores, convencido de que tenían una mayor tendencia a cometer negligencias, tales como dormirse mientras estaban de guardia, e incluso acusándolos abiertamente de autolesionarse para evitar el combate. Para Eike, tales actos no solo eran un indicio de debilidad física, sino también de falta de fibra moral y, sobre todo, de la ausencia absoluta de fanatismo ideológico, el rasgo más preciado por él para mantener la identidad y efectividad de la división. Entre todas estas deficiencias, nada irritaba más al implacable comandante que la carencia en la formación ideológica adecuada. A ojos de Eike, estos nuevos soldados carecían del fervor doctrinal que había distinguido históricamente a los hombres de la Totenkopf desde sus inicios en los campos de concentración. Esa ausencia del compromiso fanático con los principios nacionalsocialistas, considerado esencial para la cohesión interna de sus tropas, era simplemente inaceptable. Eike expresó en reiteradas ocasiones su profunda frustración al notar cómo estos reemplazos debilitaban, en su opinión, el prestigio y la identidad única de la división. La combinación de entrenamiento deficiente, carácter moral dudoso y escasa adhesión ideológica dejó a Eike en un estado constante de irritación y preocupación, mientras intentaba desesperadamente mantener la capacidad combativa y el estatus de élite que consideraba imprescindible para su división. Pero las dificultades no hicieron sino incrementarse con la llegada de la contraofensiva soviética del invierno de 1942. Durante esa operación devastadora, la división Totenkopf quedó atrapada en la infame bolsa de Demiansk, una trampa mortal en la que la unidad tuvo que resistir bajo condiciones extremas de aislamiento, frío, hambre y un desgaste permanente causado por constantes ataques soviéticos. La división sufrió pérdidas catastróficas que la dejaron casi al borde de la aniquilación total. Para Himmler, la situación en Demiansk resultó una señal inequívoca. Consideraba imposible salvar a la antigua división Totenkopf en su configuración original. Su plan consistía en dar por perdida a esta primera encarnación y reemplazarla por una formación completamente renovada y modernizada, reorganizándola como una división panzergrenadier altamente mecanizada, preparada para la guerra móvil que caracterizaría la siguiente fase del conflicto. Esta reestructuración requería una gran afluencia de efectivos para recomponer la división tras la devastación sufrida. El núcleo central de esta nueva formación fue el regimiento SS número 9, rebautizado como Thule. Este regimiento incorporó inicialmente 500 veteranos experimentados que habían sobrevivido a los combates más duros, aportando su valiosa experiencia en combate. Además, se sumaron 6.000 soldados provenientes del servicio laboral del Reich,
Reichsarbeitsdienst, 1.500 reservistas e incluso efectivos extraídos directamente de la red de campos de concentración que inicialmente había estado bajo la supervisión directa de Eicke. Como parte de esta ambiciosa reorganización, también se incorporaron soldados procedentes de la división SS de Montaña Nord, que aportaron especialmente valiosos conocimientos en combate en terrenos difíciles. Finalmente, en octubre de 1942, los últimos supervivientes de la diezmada división original fueron retirados del frente oriental y añadidos a esta nueva estructura, fusionando así lo que quedaba de la antigua unidad con las fuerzas frescas que intentaban darle nueva vida. Himmler, sin embargo, no veía a la Waffen-SS simplemente como una fuerza militar. Para él, representaba una manifestación tangible de la pureza ideológica y racial del régimen nazi. El Reichsführer estaba profundamente cautivado por la mitología teutónica y nórdica, y esta fascinación influyó profundamente en los símbolos y la identidad visual que escogió para las Waffen-SS, incluida especialmente la división Totenkopf. Dentro de la simbología cuidadosamente seleccionada por Himmler, destacaba de manera particular la doble runa Sig, dos relámpagos paralelos que simbolizaban a las SS en su conjunto, probablemente la más reconocible e icónica insignia del universo nazi. Igualmente prominente, aunque con una carga aún más sombría, era el símbolo de la calavera, conocido como Totenkopf o cabeza de la muerte. Originalmente vinculado a los guardias de los campos de concentración antes de la guerra, este macabro emblema fue adoptado oficialmente por Eicke y sus hombres como símbolo propio el 29 de marzo de 1936. Desde entonces, el Totenkopf pasó a ser un reflejo directo de la identidad y la misión fundamental de esta división. El propio Eicke, quien ya desde diciembre del año anterior se refería orgullosamente a sí mismo como el Führer der Totenkopfverbände o líder de las unidades Cabeza de la Muerte, veía en esta imagen mucho más que un simple distintivo. Para él representaba el espíritu, el destino y la esencia misma de sus tropas. La división Totenkopf, como otras unidades Waffen-SS, utilizaba insignias de rango estándar del sistema SS y empleaba colores distintivos en sus uniformes, conocidos como Waffenfarben, para identificar las distintas ramas dentro de la división. Estos colores se reflejaban principalmente en los cuellos y ribetes de las gorras y en las hombreras de sus chaquetas, proporcionando información rápida sobre la especialidad militar de cada soldado. Históricamente, las SS mostraban sus rangos mediante parches específicos en el cuello izquierdo del uniforme. Pero en marzo de 1938 se introdujeron también hombreras similares a las del ejército regular alemán para unidades clave como la SS Verfügungstruppe, Leibstandarte Adolf Hitler y, por supuesto, la propia Totenkopfverbände. Esto generó cierta confusión inicial cuando las Waffen-SS comenzaron a operar junto con la Wehrmacht en la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Muchos soldados del ejército regular, no familiarizados con el complejo sistema de rangos de las SS, tenían dificultades para determinar si debían saludar o acatar órdenes de soldados SS cuyos rangos parecían ambiguos o poco claros. Para resolver esta confusión inicial, al formarse oficialmente las primeras divisiones de campaña de las Waffen-SS en octubre de 1939, el personal perteneciente al Verfügungsgruppe, a la Polizeidivisión y al ampliado Leibstandarte recibió parches de cuello estandarizados, mostrando claramente las runas dobles SS o el símbolo Totenkopf. Sin embargo, la división Totenkopf continuó siendo una excepción notable y distintiva. Sus soldados siempre conservaron el símbolo de la calavera como emblema exclusivo de la unidad. A estas alturas, se esperaba teóricamente que todo el personal Waffen-SS mostrase sus rangos exclusivamente en sus hombreras, de manera idéntica a como lo hacía el ejército alemán regular. No obstante, numerosos oficiales y soldados veteranos no pertenecientes a la Totenkopf continuaron usando sus tradicionales insignias SS en el cuello izquierdo, provocando persistentes contradicciones visuales dentro de la organización.
La directiva de Himmler para estandarizar definitivamente el sistema de rangos se topó pronto con una complicación imprevista: el creciente uso de uniformes de camuflaje entre las unidades SS, una innovación táctica revolucionaria para la época, ocultaba con frecuencia las hombreras de los soldados, dejando los parches de cuello como la única forma visible de identificar rangos durante operaciones en el campo. Esto generaba nuevamente confusión e incertidumbre en el fragor del combate, especialmente en situaciones donde era esencial reconocer rápidamente la jerarquía y autoridad de los soldados presentes. En respuesta a estos problemas prácticos y ante la insistencia de varios comandantes de campo, el 10 de mayo de 1940 Adolf Hitler tomó la decisión ejecutiva de reinstaurar oficialmente los parches de rango en el cuello para todos los integrantes de las Waffen-SS, permitiendo así que cada soldado pudiera ser fácilmente identificado incluso con el uniforme de camuflaje. De este modo, se restableció una práctica que había sido motivo de orgullo histórico y diferenciación simbólica para las unidades de las Waffen-SS y particularmente para la división Totenkopf. A pesar de las dificultades iniciales y las controversias internas sobre simbolismos y rangos, estas decisiones reforzaron aún más la identidad única y el prestigio distintivo de la división Totenkopf dentro de la compleja jerarquía militar del Tercer Reich, asegurando que tanto aliados como adversarios reconocieran de inmediato el oscuro prestigio que acompañaba a los hombres de la calavera en el campo de batalla. Aún así, muchos soldados de la división Totenkopf continuaron utilizando con orgullo su doble parche de cuello tradicional hasta bien entrado el año 1941. Finalmente, aunque el parche básico con las runas dobles SS se volvió el estándar común para casi todas las unidades Waffen-SS, los hombres de la Totenkopf mantuvieron inquebrantablemente su icónico emblema de la calavera hasta el final de la guerra. Esto reforzaba una distinción clara que persistió en su identidad a lo largo de todos los combates y operaciones, convirtiéndose en un símbolo tanto del orgullo interno como del terror que inspiraba en sus enemigos. Además de los parches distintivos, otro elemento visual de gran importancia dentro del uniforme de las SS eran los Kuftitles, o brazaletes de manga, cintas negras tejidas que se llevaban en la parte inferior de la manga izquierda tanto en las guerreras como en los abrigos militares. Estas cintas no solo servían para identificar claramente la unidad a la que pertenecía cada soldado, sino que también fortalecían notablemente el sentimiento de camaradería y orgullo colectivo. Desde mucho antes de que estallara la guerra, cada regimiento de las Totenkopf-Verbände había tenido su propio Kuftitel, bordado cuidadosamente en letras góticas que reflejaban tanto la herencia ideológica como regional de cada formación. Regimientos como el Oberbayern, Brandenburg-Thüringen, Ostmark, Dietrich Eckart y el Heimwehr-Danzig portaban estos brazaletes con orgullo visible y ostentoso. En 1942, debido al crecimiento continuo de la división Totenkopf y a la reorganización de sus unidades, se introdujeron oficialmente nuevos Kuftitels, específicos para la división misma. Estos eran portados por aquellos soldados que no tenían derecho a los brazaletes específicos de un regimiento en particular. Más adelante, regimientos granaderos emblemáticos como el Thule, creado en 1942, y el Theodor Eicke, en honor al propio comandante fundador, también recibieron brazaletes exclusivos que reforzaban aún más el sentido de identidad y orgullo colectivo dentro de las filas de la división. Este sentido compartido de identidad y tradición interna, cuidadosamente fomentado por Eicke durante años, sería fundamental para mantener la cohesión bajo las duras condiciones de combate que enfrentarían en múltiples escenarios. Pero fue precisamente en Francia, en mayo de 1940, donde la división Totenkopf tuvo su bautismo de fuego verdadero, una prueba de sangre y hierro que definiría para siempre su reputación. En la mañana del 19 de mayo de 1940, Theodor Eicke recibió instrucciones directas que marcarían el primer gran despliegue operativo significativo de su división. Se le ordenó de inmediato prepararse para repeler contraataques enemigos desde el norte. Poco después, el 15º Cuerpo Panzer alemán
emitió órdenes más concretas para avanzar rápidamente hacia territorio francés, dirigiéndose específicamente hacia el estratégico pueblo de Le Cateau. La situación táctica era crítica. Allí, la famosa 7ª División Panzer de Erwin Rommel, conocida posteriormente como la División Fantasma por su capacidad de rápida penetración y movilidad, se encontraba bajo presión intensa. Un fuerte contraataque francés, encabezado por unidades blindadas pesadas y tropas experimentadas, amenazaba con romper el avance alemán y comprometer seriamente todo el flanco norte de las operaciones. La llegada urgente de la Totenkopf representaba así una prueba crucial. Eicke entendía bien la magnitud del momento. Sus hombres, muchos de ellos enfrentándose por primera vez al fuego real en combate abierto, debían demostrar rápidamente si la preparación ideológica y física tan estricta que habían recibido sería suficiente para resistir en el despiadado campo de batalla de Francia. Con esta misión sobre sus hombros, Eicke ordenó a sus tropas avanzar sin demora, plenamente consciente de que este primer choque serio con el enemigo definiría, para bien o para mal, el prestigio y el futuro inmediato de su división. En esos momentos previos al combate, mientras sus soldados marchaban hacia Le Cateau, el comandante observaba con una mezcla de orgullo y severidad las calaveras que decoraban los cuellos de los uniformes, recordándoles en voz alta el honor, la responsabilidad y el compromiso absoluto que implicaba llevar el emblema de la muerte. Así, bajo un cielo plomizo de primavera, con los motores rugiendo y las órdenes resonando en el aire, la división Totenkopf se preparaba para enfrentar su destino. Aquellos hombres aún no sabían que, en pocas horas, su valor, fanatismo y resistencia serían puestos a prueba de una manera brutal y definitiva, en medio del fuego cruzado de un enfrentamiento que marcaría irreversiblemente la leyenda oscura de su división. Volviendo a la Francia de 1940, la división Totenkopf experimentó por primera vez en carne propia el verdadero horror de la guerra en la mañana del 19 de mayo. Aquella madrugada, Theodor Eicke recibió órdenes precisas que cambiarían definitivamente el rumbo operativo de sus tropas. Debía preparar inmediatamente a su división para repeler posibles contraataques aliados provenientes del norte. Poco después, recibió instrucciones aún más claras y urgentes por parte del 15º Cuerpo Panzer, comandado por el general Hermann Hoth, que requería con urgencia que Totenkopf avanzara hacia el interior de Francia, en dirección al estratégico pueblo de Le Cateau. Allí, en esa región crucial, la prestigiosa 7ª División Panzer del general Erwin Rommel, la legendaria División Fantasma, se encontraba sometida a una presión extrema por parte de las fuerzas francesas, que lanzaban fuertes contraataques tratando desesperadamente de frenar el vertiginoso avance alemán hacia el Canal de la Mancha. En respuesta inmediata a esta grave situación, Eicke ordenó sin titubeos el despliegue inmediato del primer regimiento de infantería de la Totenkopf, comandado por el experimentado oficial Max Simon. Para reforzar la potencia ofensiva y defensiva de sus tropas, este regimiento fue acompañado por unidades especiales de ingenieros antitanques y compañías completas de artillería pesada, cruciales para detener el empuje de blindados enemigos. El regimiento de Simon avanzó rápidamente, cruzando sin vacilar el río Sambre bajo fuego enemigo y presionando intensamente hacia Le Cateau y la estratégica ciudad de Cambrai. En el camino, se toparon con una feroz y encarnizada resistencia de tropas francesas, particularmente soldados coloniales marroquíes, cuyas posiciones defensivas en varios pueblos y aldeas se convirtieron en auténticas fortalezas. Estas tropas francesas, determinadas y bien atrincheradas, ofrecieron una tenaz resistencia que forzó a la Totenkopf a librar sangrientas batallas casa por casa, combates cuerpo a cuerpo en calles estrechas y en barricadas improvisadas. Sin embargo, a pesar de la ferocidad de estos combates, los soldados de la Totenkopf demostraron su capacidad combativa y disciplina militar, logrando finalmente desalojar a los marroquíes de sus posiciones defensivas. Ante esta situación, los franceses lanzaron desesperados contraataques utilizando tanques pesados en un último intento por recuperar el terreno perdido.
pero las tropas de Max Simon resistieron con determinación ejemplar, rechazando estas embestidas blindadas gracias a su preparación antitanque y al firme entrenamiento impuesto previamente por Eicke. Para la mañana del 20 de mayo, la división Totenkopf había conseguido asegurar de forma definitiva las áreas estratégicas situadas al norte y al este de Cambrai. El éxito táctico fue impresionante. Más de 16.000 soldados aliados fueron capturados como prisioneros de guerra, y los alemanes se apoderaron de un enorme botín en armas, municiones y provisiones vitales para sostener su propio avance. Estas acciones decisivas permitieron al 15 Cuerpo Panzer de Hoth reanudar su marcha hacia el oeste y mantener el impulso ofensivo. Sin embargo, este triunfo estratégico tuvo su precio. Totenkopf sufrió por primera vez bajas significativas en combate, perdiendo 16 hombres muertos y 53 heridos. Por su parte, la división afirmaba haber dado muerte aproximadamente a 200 soldados marroquíes durante los enfrentamientos. Mientras Totenkopf se enfrentaba en encarnizadas batallas alrededor de Cambrai y en la región de Artois, elementos de la 7ª División Panzer avanzaban decididamente hacia Arras. Simultáneamente, la 2ª División Panzer lograba un hito estratégico crítico. Alcanzaba el Canal de la Mancha, cortando así por completo a 40 divisiones francesas, británicas y belgas, casi 1 millón de hombres, del cuerpo principal del ejército francés situado más al sur. Pese al éxito aparente, los alemanes controlaban únicamente un corredor frágil y vulnerable de entre 50 y 65 kilómetros de ancho, susceptible todavía a contraataques aliados. Frente a esta delicada situación estratégica, el mando superior alemán emitió nuevas órdenes específicas para la división Totenkopf. Eicke recibió instrucciones de incorporarse rápidamente al trenoto cuerpo de ejército del general Rudolf Schmidt y avanzar hacia el oeste. Totenkopf se situó estratégicamente entre la 8ª División Panzer al sur y la 7ª División Panzer al norte, con una misión clara y vital: cerrar cualquier posible brecha creada por el rápido avance alemán e impedir así que las fuerzas aliadas cercadas pudiesen restablecer contacto con las unidades francesas situadas más al sur. Durante los siguientes 10 días, del 19 al 29 de mayo, la división Totenkopf sostuvo durísimas luchas, enfrentando ataques constantes y combates extremadamente violentos. En ese periodo, las bajas se acumularon alarmantemente. La división perdió aproximadamente 1.140 hombres, incluyendo 300 oficiales experimentados. Ante estas graves pérdidas humanas y urgida por la necesidad de mantener su capacidad operativa, la división se vio forzada a aceptar la incorporación de 300 cadetes oficiales provenientes de la Escuela Militar de Bad Tölz, hombres con entrenamiento aún incompleto. A pesar de estos refuerzos, la división permaneció fatigada, debilitada y por debajo de sus niveles óptimos de fuerza cuando se le ordenó avanzar rápidamente hacia el sur para participar en las fases finales de la campaña contra el ejército francés. A partir del 14 de junio, la Totenkopf se sumó a la implacable persecución de las fuerzas francesas en retirada al sur del río Marne. A estas alturas, la resistencia organizada francesa se había desmoronado prácticamente por completo, y las escasas acciones militares aún activas eran ejecutadas por comandantes franceses locales en un intento desesperado de retrasar lo inevitable. En una de estas últimas escaramuzas, cerca de la ciudad de Dijon, la 5ª compañía del 2º batallón del 2º regimiento de la Totenkopf se enfrentó nuevamente a tropas coloniales marroquíes en un encuentro particularmente brutal. El combate fue corto pero feroz, dejando claro que, aunque Francia estuviera derrotada estratégicamente, la guerra para la división Totenkopf apenas comenzaba, marcando un siniestro preludio de la larga cadena de enfrentamientos y desafíos aún mayores que esperaban a los hombres de la Calavera en los años venideros. Los combates cerca de Dijon se transformaron rápidamente en enfrentamientos cuerpo a cuerpo de una violencia extrema. La división Totenkopf se caracterizó en estas batallas no solo por su ferocidad en combate, sino también por su negativa explícita a tomar prisioneros.
un reflejo sombrío de la doctrina impuesta implacablemente por Theodor Eicke desde la formación de la unidad. El avance hacia el sur se convirtió así en una operación masiva de limpieza, marcada por una brutalidad creciente y sistemática. Según el diario oficial de guerra de la división, entre los días 17 y 19 de junio, Totenkopf capturó a 6.088 soldados franceses, pagando por ello un precio notablemente bajo en vidas propias. Apenas 5 muertos y 13 heridos. Esta cifra desproporcionada revela con crudeza la naturaleza despiadada de la operación y la determinación con que Totenkopf persiguió y sometió a los grupos dispersos de soldados franceses, muchos de los cuales se rendían exhaustos y desmoralizados ante el implacable avance alemán. El 20 de junio, el batallón de reconocimiento logró la rendición adicional de otros 1.300 soldados franceses, acelerando aún más el colapso definitivo de la resistencia organizada. Finalmente, el 22 de junio, el gobierno francés formalizó su rendición ante Alemania, cesando oficialmente las hostilidades el 25 de junio de 1940. Con la firma del armisticio, la división Totenkopf recibió órdenes específicas para asumir funciones de ocupación cerca de la frontera española, concluyendo así su primera gran campaña militar en suelo francés. La campaña en Francia sirvió como prueba contundente de que Totenkopf, a pesar de su oscuro origen en los campos de concentración, era perfectamente capaz de operar como una unidad militar competente en batalla abierta. Sus soldados exhibieron una valentía notable y una tenacidad bajo fuego que rápidamente cimentaron su reputación dentro del ejército alemán. Sin embargo, estos logros tuvieron un alto coste humano. Durante toda la campaña francesa, la división sufrió 1.152 bajas, una cifra que representaba algo más del 10% de su fuerza inicial de combate. Estas fuertes pérdidas no solo fueron resultado directo del coraje y determinación de las tropas en situaciones de combate extremo, sino también reflejo de graves deficiencias en la preparación táctica de sus oficiales más jóvenes e inexpertos. Muchos de estos oficiales, carentes todavía del conocimiento profundo del campo de batalla, adoptaron decisiones temerarias que terminaron sacrificando innecesariamente las vidas de sus subordinados en busca de objetivos tácticos. Más allá del valor en combate, la campaña en Francia reveló también las facetas más oscuras del comportamiento de la división Totenkopf. Particularmente destacable fue la infame masacre de soldados británicos rendidos en La Paradis, donde los hombres de Totenkopf ejecutaron deliberadamente a decenas de prisioneros de guerra británicos. La negativa categórica a capturar soldados marroquíes en combate también reflejaba crudamente la brutalidad ideológica y racial que Eicke había implantado en sus filas desde el principio. Estos episodios constituían claros ejemplos del fanatismo radical y la crueldad sistemática fomentados en la unidad, elementos que mancharían permanentemente la reputación de la división, empañando sus logros militares con actos considerados crímenes de guerra. Durante el año posterior a la campaña francesa y anticipando la futura invasión de la Unión Soviética, Eicke aprovechó para reestructurar y fortalecer considerablemente la capacidad operativa y el poder de fuego de la división Totenkopf. Comprendiendo la importancia estratégica de una mayor autonomía táctica, decidió transformar sus regimientos de infantería motorizada en unidades independientes denominadas Kampfgruppen, grupos de batalla capaces de operar con flexibilidad y autosuficiencia en situaciones de combate prolongado, sin depender excesivamente del apoyo externo. Además de estos importantes cambios organizativos, Eicke centró sus esfuerzos en ampliar sustancialmente las capacidades antiaéreas de la división, un elemento clave dado el incremento constante de las amenazas aéreas en los campos de batalla europeos. Tras meses de insistentes peticiones al alto mando, logró finalmente recibir las largamente prometidas piezas de artillería pesada de 150 milímetros, lo que permitió la creación de un batallón de artillería pesada dedicado específicamente a proporcionar apoyo directo e intenso en combate. Estas mejoras aumentaron considerablemente la potencia de fuego y la efectividad global de la Totenkopf en las futuras campañas.
Consciente del alto índice de bajas experimentado en Francia y previendo pérdidas aún mayores en futuros enfrentamientos, Eicke estableció un batallón motorizado de reserva dentro de la división. Esta medida se volvió particularmente crucial después de que él mismo perdiera el control directo sobre el reclutamiento y reposición de personal que antes manejaba desde los campos de concentración. Al perder esa fuente confiable y constante de reemplazos ideológicamente comprometidos, el nuevo batallón de reserva se convirtió en la principal fuente de tropas de refresco, entrenadas bajo los estrictos estándares impuestos por el propio Eicke. Así, aseguró un flujo regular de hombres capaces de mantener la capacidad operativa y la identidad elitista de la división. Este periodo de reorganización y preparación meticulosa sirvió para consolidar a la división Totenkopf como una fuerza aún más temible y efectiva, lista para los desafíos extremadamente violentos y exigentes que la esperaban en el frente oriental. No obstante, al mismo tiempo profundizó aún más el legado oscuro de crueldad sistemática que se había convertido en parte integral del carácter distintivo de la división. Una dualidad de heroísmo militar y brutalidad ideológica que acompañaría a los hombres de la calavera hasta el final mismo de la guerra. Fiel a su implacable estilo de liderazgo, Theodor Eicke utilizó el periodo entre la campaña francesa y la esperada invasión de la Unión Soviética para intensificar aún más el entrenamiento de sus hombres, preparándolos meticulosamente para las duras y despiadadas condiciones que pronto enfrentarían en el frente oriental. Durante el frío invierno de 1940 a 1941, no solo intensificó el entrenamiento físico y táctico, sino que también introdujo un extenso y riguroso programa de adoctrinamiento político dentro de la división Totenkopf. Este programa no era una simple formalidad, constituía un esfuerzo sistemático y profundo por inculcar en sus soldados una visión del mundo fuertemente basada en la ideología nazi. Las sesiones diarias incluían conferencias intensivas sobre la historia alemana reinterpretada según los principios nacionalsocialistas, exposiciones detalladas sobre la teoría racial aria y representaciones deliberadamente hostiles de los enemigos de Alemania, descritos como amenazas existenciales contra la civilización occidental y la pureza racial germana. Paralelamente, se distribuía con regularidad abundante material propagandístico, incluyendo panfletos, carteles y boletines internos, con el objetivo explícito de mantener a las tropas constantemente expuestas a este refuerzo ideológico. La eficacia precisa de esta constante indoctrinación es difícil de medir objetivamente. No obstante, dada la brutalidad ampliamente documentada en la campaña de Francia y más tarde durante las operaciones en la Unión Soviética, resulta evidente que la insistente énfasis de Eicke en las teorías raciales y la ideología nacionalsocialista tuvo un profundo impacto en la mentalidad y el comportamiento posterior de sus tropas. Esta implacable programación ideológica no solo reforzó el fanatismo y la disposición a ejercer violencia extrema de sus soldados, sino también preparó psicológicamente a la división para llevar adelante con determinación las brutales políticas que se pondrían en marcha en el este. Durante ese invierno en Francia, Totenkopf realizó entrenamientos específicos orientados al combate en las duras condiciones del territorio soviético. Se llevaron a cabo maniobras intensivas centradas en tácticas de lucha en bosques densos, combates en pequeñas aldeas aisladas y operaciones bajo las condiciones climáticas más adversas imaginables. Max Simon, comandante del primer regimiento de infantería, utilizó este tiempo para perfeccionar las tácticas de despliegue para los regimientos motorizados, mientras que el recién nombrado oficial de operaciones, Heinz Lammerding, participaba en cursos especializados sobre desafíos tácticos y logísticos específicos para la guerra en Rusia. Eicke también le encomendó la tarea crucial de liderar grupos de combate del tamaño de regimientos completos durante ejercicios simulados, proporcionando así una preparación práctica invaluable para las batallas que pronto llegarían. La intensidad del entrenamiento continuó sin tregua durante toda la primavera de 1941, incluso cuando otras divisiones de las Waffen-SS fueron desplegadas para participar en las operaciones en Grecia.
Una vez que el ejército griego se rindió y la situación en los Balcanes quedó bajo control, Adolf Hitler ordenó inmediatamente retomar los preparativos definitivos para la Operación Barbarroja, la gran invasión alemana contra la Unión Soviética. Integrada al séptimo ejército alemán, la división Totenkopf fue puesta rápidamente en alerta máxima. El permiso y los días libres fueron abruptamente cancelados el 5 de mayo de 1941, enviando una señal clara a los soldados de que algo trascendental se avecinaba. Finalmente, el 23 de mayo, Eicke recibió órdenes específicas para tener a la división lista para desplazarse en tren hacia el este antes del 3 de junio. Tras preparativos frenéticos, los primeros trenes cargados con tropas y equipos de la Totenkopf abandonaron precipitadamente la región de Burdeos, dirigiéndose directamente hacia la frontera soviética. Durante el largo y agotador trayecto, los soldados permanecieron encerrados en vagones abarrotados, con estrictas instrucciones de desembarcar únicamente en estaciones designadas, manteniendo así el secreto absoluto sobre el destino final del viaje. Para el 9 de junio, los últimos trenes habían arribado a la ciudad de Marienwerder, en la Prusia Oriental. Desde allí, la división avanzó rápidamente hacia posiciones estratégicas cerca de la frontera entre Prusia Oriental y la Lituania, ocupada por los soviéticos. En esta operación masiva, Totenkopf quedó integrada en el poderoso cuarto grupo Panzer bajo el mando del general Erich Hoepner, punta de lanza del grupo de ejércitos norte del mariscal Wilhelm Ritter von Leb. El grupo Panzer de Hoepner, compuesto principalmente por el 41º Cuerpo Panzer dirigido por Max Reinhardt y el célebre 56º Cuerpo Panzer bajo las órdenes del brillante estratega Erich von Manstein, tenía la tarea crítica de abrirse camino rápidamente a través de los estados bálticos hacia el gran objetivo estratégico del norte, la ciudad de Leningrado. Hoepner, quien ya había tenido bajo su mando a la división Totenkopf durante la campaña en Francia, no ocultaba en absoluto su profunda desconfianza hacia Eicke, ni su opinión negativa sobre la capacidad operativa de sus tropas. Este recelo, combinado con una animosidad personal hacia el propio Eicke, tuvo consecuencias directas sobre la asignación táctica de la división. En lugar de situar a Totenkopf en la vanguardia del ataque, Hoepner relegó deliberadamente a la unidad al papel de reserva estratégica, negándole la oportunidad inmediata de participar en el primer golpe de la invasión. Esta decisión, percibida por Eicke como una humillación personal, sería una fuente constante de tensión durante toda la Operación Barbarroja. Pero lo que Hoepner no anticipaba en ese momento era que muy pronto la brutal ferocidad y determinación ideológica cultivadas por Eicke convertirían a la división Totenkopf en una fuerza tan indispensable como temida en las despiadadas batallas que estaban a punto de desencadenarse en el corazón mismo de la Unión Soviética. Mientras la división Totenkopf alcanzaba finalmente su fuerza máxima con la llegada de los últimos reservistas de las SS, Theodor Eicke reunió a sus oficiales para una reunión crucial, en la que expuso claramente la naturaleza ideológica y brutal del conflicto que estaba a punto de comenzar. Ante un grupo de hombres atentos, muchos de ellos aún jóvenes e inexpertos, el comandante no dejó dudas sobre lo que esperaba de ellos en esta guerra despiadada. Describió la campaña como una lucha de vida o muerte entre el nacionalsocialismo y el bolchevismo soviético, enfatizando su carácter implacable y sin concesiones. En una declaración que resonaría profundamente en la conciencia de sus oficiales, Eicke afirmó que Adolf Hitler había ordenado explícitamente la ejecución inmediata de todos los comisarios políticos soviéticos capturados junto a las unidades del Ejército Rojo, sin importar las circunstancias en que fueran detenidos. El comandante dejó claro a sus hombres que debían combatir con un fanatismo absoluto y sin la menor misericordia, recordándoles enfáticamente que la Unión Soviética nunca había firmado la Convención de Ginebra y que, por tanto, ni pelearían ni tratarían a los prisioneros de guerra de forma civilizada o humana. Ante una atmósfera tensa y cargada de gravedad, Eicke concluyó su discurso con una advertencia y una promesa. La división Totenkopf lucharía implacablemente en el este para asegurar la supervivencia misma del pueblo alemán.
Sus palabras no solo dejaban clara la brutalidad esperada en la lucha, sino que reforzaban el adoctrinamiento fanático que él mismo había impulsado durante años, preparando psicológicamente a sus soldados para las atrocidades venideras. Cuando la Operación Barbarroja finalmente se lanzó en junio de 1941, la temprana experiencia de combate de la división Totenkopf en territorio soviético se convirtió rápidamente en una pesadilla marcada por enfrentamientos violentos, implacables y de costos humanos abrumadores. Inicialmente asignada al 56º Cuerpo Panzer, dirigido por el renombrado estratega Erich von Manstein, la división recibió la misión crítica de proteger los flancos de la avanzada principal y mantener contacto permanente con el 16º Ejército alemán. Al comienzo, el avance hacia la línea Stalin pareció prometedor, con progresos rápidos iniciales. Sin embargo, al poco tiempo, la división se encontró con una resistencia soviética cada vez más dura e inesperadamente efectiva. Las localidades estratégicas de Dagda y Opochka fueron escenarios de combates especialmente brutales. Allí, fuertes contraataques soviéticos, liderados por tanques pesados KB-2, cuya coraza era prácticamente invulnerable al fuego antitanque convencional, causaron estragos en las filas de la Totenkopf, generando pérdidas terribles en soldados y equipamiento. El golpe más significativo ocurrió cuando el propio comandante divisional, Theodor Eicke, resultó gravemente herido durante uno de estos enfrentamientos, quedando incapacitado para continuar en primera línea y obligando así a una rápida sucesión en el liderazgo. La ruptura efectiva de la línea Stalin, que finalmente consiguió la división, tuvo un precio sumamente elevado. Cerca del 10% de su fuerza inicial quedó fuera de combate en tan solo pocas semanas de campaña. Tras la baja temporal de Eicke, asumió el mando el Brigadeführer Georg Kepler, un líder experimentado que debía lidiar ahora con una unidad ya severamente desgastada. Bajo su dirección, la Totenkopf enfrentó algunas de sus pruebas más exigentes en los densos bosques y pantanos cercanos al lago Ilmen. Allí, los combates cuerpo a cuerpo en condiciones climáticas infernales, la persistente amenaza de ataques de partisanos y los continuos asaltos soviéticos sometieron a la división a una presión insoportable, que puso a prueba no solo su resistencia física, sino también su cohesión moral y determinación ideológica. A pesar de las enormes dificultades, la división logró avanzar hacia la línea Luga, la última línea defensiva soviética antes de Leningrado. Los soldados de Totenkopf obtuvieron algunos éxitos tácticos temporales en esta zona, pero nuevamente a un costo humano muy elevado. Entonces ocurrió lo peor. Las fuerzas soviéticas lanzaron una masiva contraofensiva con el objetivo de separar al grupo de ejércitos norte del grupo de ejércitos centro, amenazando toda la operación alemana en el frente norte. La respuesta alemana fue inmediata y contundente, con la división Totenkopf jugando un papel fundamental en la contraofensiva dirigida por el propio Manstein. En estos feroces combates, Totenkopf consiguió infligir severas pérdidas al enemigo, capturando a miles de soldados soviéticos y cortando la retirada a numerosas unidades del Ejército Rojo al sur del lago Ilmen. Pero las victorias tácticas no eran gratuitas y las bajas siguieron acumulándose de manera alarmante. A finales de septiembre de 1941, las posiciones defensivas de Totenkopf en las cercanías de Lushno se convirtieron en el epicentro de encarnizados y continuos combates. Las tropas soviéticas lanzaron ataques implacables y feroces, tratando desesperadamente de quebrar las líneas alemanas. Frente a esta embestida brutal, las filas cada vez más mermadas de Totenkopf resistieron con una tenacidad excepcional, protagonizando actos individuales de heroísmo extraordinario. Uno de los ejemplos más célebres fue el del SS Sturmmann Fritz Christen, quien, aislado y sin apoyo, logró destruir 13 tanques soviéticos por sí solo, sosteniendo en solitario una posición vital durante varios días. Aunque la división logró estabilizar temporalmente el frente gracias a sacrificios extremos y actos heroicos individuales como el de Christen, su fuerza de combate quedó gravemente erosionada. La presión soviética constante, combinada con la ausencia casi total de refuerzos,
llevó a la Totenkopf a un estado cercano al colapso operacional. La división, que había partido hacia el este como un símbolo fanático del poderío nazi, se enfrentaba ahora a la sombría realidad de una guerra prolongada para la cual no estaba plenamente preparada, atrapada en la brutal dinámica de desgaste que caracterizaría desde ese momento el frente oriental hasta el final de la guerra. En diciembre de 1941, la imparable maquinaria bélica alemana sufrió su primer gran revés cerca de Moscú. Con la llegada del implacable invierno ruso, el mariscal soviético Georgi Zhukov lanzó una masiva contraofensiva utilizando tropas frescas provenientes de Siberia, equipadas con nuevos tanques T-34, cuyas capacidades sorprendieron y sobrepasaron la resistencia alemana. El grupo de ejércitos centro se vio obligado a retroceder precipitadamente y solo logró estabilizar el frente a mediados de enero de 1942, después de que Hitler impusiera la estricta orden de no retroceder bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, los soviéticos no detuvieron ahí su ofensiva. Dirigieron también un ataque masivo contra las fuerzas alemanas posicionadas al sur del lago Ilmen, con el objetivo estratégico de aislar completamente al grupo de ejércitos norte del grupo de ejércitos centro. En medio de esta crítica situación estratégica, se encontraba nuevamente la división SS Totenkopf, asignada bajo el mando del 10º y el 2º cuerpo del 16º ejército alemán. Consciente del peligro inminente, Theodor Eicke y sus tropas, junto con las unidades vecinas, se apresuraron a consolidar y fortificar rápidamente sus posiciones defensivas, anticipándose al ataque soviético que ya se percibía inminente. A principios de 1942, las fuerzas soviéticas lanzaron su devastador ataque, iniciando así la dura batalla que culminaría con el cerco alemán en Demiansk. Esta ofensiva soviética penetró con fuerza en las posiciones alemanas, sobrepasando y arrasando varias divisiones vecinas y cortando las líneas de abastecimiento del 10º cuerpo de ejército. La Totenkopf quedó atrapada en el centro de esta lucha desesperada, con sus unidades desplegadas peligrosamente a lo largo de sectores que comenzaban a colapsar uno tras otro. A pesar de enfrentar temperaturas bajo cero extremas, falta crónica de suministros y una presión constante y brutal por parte del Ejército Rojo, las tropas de Eicke mantuvieron tenazmente una férrea resistencia. Construyendo posiciones defensivas improvisadas en medio de la nieve y el hielo, los soldados de Totenkopf aguantaron continuos asaltos soviéticos día tras día, noche tras noche, resistiendo a menudo hasta el límite físico y psicológico. Finalmente, a finales de enero, la división quedó completamente cercada junto con otras unidades, lo que obligó a los alemanes a depender exclusivamente de suministros aéreos lanzados desde aviones de transporte para sostener una defensa desesperada. Durante casi 3 largos meses, la división Totenkopf resistió ferozmente, combatiendo bajo condiciones extremas. La falta de municiones, alimentos y medicamentos convirtió la vida diaria en un infierno helado, donde la resistencia dependía únicamente del fanatismo ideológico inculcado por Eicke y del compañerismo extremo entre los soldados. Finalmente, a finales de abril de 1942, una ofensiva alemana de rescate logró romper momentáneamente el cerco, abriendo un estrecho corredor terrestre para evacuar heridos y recibir refuerzos esenciales. La participación decisiva de la Totenkopf en sostener la línea defensiva del saliente de Demiansk se convirtió en un capítulo fundamental en la historia de la división, fortaleciendo aún más su reputación como una unidad de resistencia excepcional y sacrificio extremo. No obstante, las pérdidas fueron enormes, los recursos quedaron prácticamente agotados y la moral de los soldados resultó profundamente afectada. Esta brutal experiencia anticipaba, además, desafíos aún más devastadores en el futuro próximo del frente oriental. Ya en los primeros meses de 1943, tras la catastrófica derrota alemana en Stalingrado, la situación militar cambió radicalmente. La división Totenkopf, al igual que otras unidades de élite, enfrentó grandes dificultades mientras se preparaba para su nuevo despliegue en el frente oriental. Eicke,
plenamente consciente de las deficiencias en el entrenamiento y equipamiento de sus tropas tras las pérdidas sufridas, solicitó insistentemente a Himmler y al propio Hitler una breve demora en la partida al frente con la intención de reorganizar la unidad y cubrir las carencias más urgentes. Gracias a su prestigio y tenacidad, logró obtener varias semanas cruciales para fortalecer y reequipar la división. Durante este breve pero valioso intervalo, veteranos experimentados instruyeron a los soldados recién llegados sobre tácticas soviéticas, vulnerabilidades operativas y métodos eficaces para contrarrestar a los tanques y la infantería del Ejército Rojo. Al mismo tiempo, Eicke logró parcialmente cubrir el déficit de armamento integrando los recién llegados tanques pesados Tiger Pioche, cuyos formidables cañones de 88 milímetros podían destruir con relativa facilidad a los blindados soviéticos más avanzados. Finalmente, a finales de enero, la división Totenkopf emprendió un arduo traslado hacia el frente oriental, uniéndose al prestigioso primer cuerpo Panzer de las SS bajo el mando del general Paul Hauser, agrupada junto a formaciones legendarias como la Leibstandarte Adolf Hitler y la división Das Reich. Estas unidades tenían como objetivo estratégico la recuperación de la ciudad ucraniana de Kharkov, clave para estabilizar el frente tras la pérdida sufrida durante la contraofensiva invernal soviética. Sin embargo, incluso en esta fase de la operación, la fortuna no estuvo del lado de la división Totenkopf. Su llegada al frente sufrió un grave retraso cuando los transportes motorizados quedaron atrapados en el barro primaveral causado por el deshielo, un fenómeno conocido por los soldados alemanes como la temida Rasputitsa. Este atraso inesperado obligó a los comandantes alemanes a detener temporalmente la contraofensiva, permitiendo que las fuerzas soviéticas pudiesen reorganizarse y consolidar temporalmente sus posiciones. Este episodio dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad logística y operativa de las tropas alemanas en el frente oriental. Una debilidad que contrastaba profundamente con la ferocidad, determinación y capacidad combativa de unidades como la Totenkopf. Para estos soldados curtidos por años de combates y adoctrinamiento extremo, lo peor estaba aún por venir. Mientras el largo y sangriento camino hacia Kharkov aguardaba, plagado de peligros aún mayores y desafíos impensables que pondrían nuevamente a prueba la resistencia, el valor y la despiadada brutalidad ideológica que definían a esta oscura división de las Waffen-SS. Una vez completamente desplegada y operativa, la división Totenkopf asumió un papel clave en la contraofensiva diseñada por el mariscal Erich von Manstein para recuperar la iniciativa tras el desastre de Stalingrado. En febrero de 1943, las unidades acorazadas de la división participaron decisivamente en una audaz maniobra envolvente que atrapó y destruyó gran parte del Sexto Ejército Soviético y del prestigioso Primer Ejército de Guardias. Los Panzers de la Totenkopf causaron daños devastadores a las fuerzas soviéticas, destruyendo cientos de tanques, cañones de artillería y vehículos blindados, y causando bajas catastróficas entre las filas enemigas. El 26 de febrero de 1943, en medio de estas operaciones de intenso combate, ocurrió un evento que cambiaría profundamente a la división. Theodor Eicke, siempre un comandante activo y comprometido, despegó en un avión ligero de reconocimiento en busca de un regimiento blindado perdido durante la batalla. Sin embargo, la aeronave fue alcanzada por fuego antiaéreo soviético cerca de la aldea de Mikhailovka, estrellándose y causando la muerte inmediata del comandante. La pérdida de Eicke significó no solo el fin de uno de los comandantes más implacables y controvertidos de las Waffen-SS, sino también marcó un punto de inflexión emocional y psicológico para los hombres de la Totenkopf. Eicke, con su fanatismo absoluto y su liderazgo implacable, había transformado a la división en una de las formaciones más temidas y a la vez más eficaces del frente oriental. Aunque polémico y profundamente impopular entre varios mandos superiores de las SS, se había ganado el respeto total y la lealtad ciega de sus tropas, quienes veían en él la encarnación misma del espíritu combativo e ideológico que los definía. Tras su muerte,
Adolf Hitler decidió honrar la memoria de Eicke, renombrando el Tercer Regimiento Panzergrenadier de la División Totenkopf con su nombre. Este homenaje simbólico reafirmaba aún más la identidad que él había inculcado en sus soldados. Un fanatismo feroz, disciplina extrema y una determinación absoluta para luchar hasta las últimas consecuencias. Poco después de su muerte, bajo un nuevo liderazgo pero manteniendo la impronta del legado de Eicke, Totenkopf desempeñó un papel crucial en las fases finales de la tercera batalla por la ciudad ucraniana de Kharkov. En marzo de 1943, junto a las divisiones hermanas Das Reich y Leibstandarte Adolf Hitler, la división ejecutó una serie de maniobras magistrales que lograron atrapar y destruir importantes formaciones soviéticas que intentaban bloquear el avance alemán. Mientras Das Reich y Totenkopf empujaban a las tropas soviéticas hacia posiciones vulnerables, la Leibstandarte sellaba metódicamente sus rutas de escape, logrando aniquilar finalmente a la poderosa 25ª División Soviética de Fusileros de la Guardia en los alrededores de la ciudad de Chuguev. Las acciones realizadas por la División Totenkopf durante esta fase crítica destacaron nuevamente su eficiencia táctica y capacidad de combate. Sin embargo, la victoria conseguida en Kharkov vino acompañada de durísimos enfrentamientos y pérdidas humanas significativas, particularmente en combates defensivos alrededor de puentes y puntos estratégicos clave. Estas sangrientas batallas cuerpo a cuerpo dejaron un saldo alto de bajas entre soldados experimentados, algo que Alemania difícilmente podría reemplazar a estas alturas del conflicto. A pesar de ello, la recuperación de Kharkov supuso un enorme impulso moral para el ejército alemán y, especialmente, para la imagen propagandística y prestigiosa de las Waffen-SS. Hitler utilizó este éxito para reforzar la confianza del pueblo alemán en la posibilidad de victoria después del desastre sufrido en Stalingrado. Sin embargo, esta victoria estratégica también dio paso a un grave error de cálculo. La ambición creciente del Führer y del alto mando alemán, quienes rápidamente centraron su atención en un nuevo objetivo aún más ambicioso y arriesgado: la gigantesca protuberancia del frente soviético en Kursk. Para Hitler, Kursk representaba la oportunidad crucial de recuperar la iniciativa estratégica de manera definitiva en el este. Operación Citadele, como se denominó a esta nueva ofensiva, buscaba eliminar las tropas soviéticas concentradas en la región, acortar el frente y liberar recursos alemanes para otras operaciones militares vitales. No obstante, altos mandos alemanes, como los generales Erich von Manstein y Heinz Guderian, manifestaron abiertamente su escepticismo ante semejante operación, alertando sobre la enorme cantidad de tropas soviéticas movilizadas y los preparativos defensivos masivos que los rusos ya habían comenzado a establecer. En este contexto, la división Totenkopf, todavía debilitada por meses de combate ininterrumpido y con la ausencia definitiva del liderazgo fanático de Eicke, debería enfrentar nuevamente una de las batallas más decisivas y devastadoras de toda la guerra en el este. Kursk, que marcaría el clímax de las operaciones en el frente oriental, pondría a prueba nuevamente la capacidad combativa de la división y revelaría con una claridad devastadora la fragilidad creciente del esfuerzo bélico alemán en su lucha titánica y desesperada contra la Unión Soviética. Para el verano de 1943, el saliente de Kursk se había transformado en una de las zonas defensivas más fortificadas jamás vistas en la historia militar. Durante meses, los soviéticos habían erigido múltiples cinturones defensivos, cada uno reforzado con posiciones atrincheradas, miles de cañones antitanques, artillería pesada y formaciones acorazadas compuestas por numerosos tanques T-34 y KB-1. Más de 1 millón de soldados soviéticos se preparaban cuidadosamente en posiciones defensivas, protegidas además por vastísimos campos minados que transformaron la región entera en una fortaleza prácticamente inexpugnable. Estas meticulosas preparaciones, potenciadas por un excepcional trabajo de inteligencia soviética, privaron a los alemanes del elemento clave de la sorpresa, algo fundamental en anteriores éxitos militares germanos. Pese a las advertencias urgentes de generales como Erich von Manstein y Heinz Guderian sobre la imposibilidad de obtener una victoria clara bajo estas condiciones,
Hitler se negó obstinadamente a cancelar o retrasar la operación. Determinado en su ambición por lograr una victoria decisiva que pudiera revertir la situación en el frente oriental, el Führer puso en marcha la Operación Citadele, ignorando todas las señales que apuntaban hacia un desastre inminente. En este contexto, la división SS Totenkopf asumiría nuevamente un papel crítico. Equipada ahora con los tanques más avanzados del ejército alemán, los formidables Panther y Tiger Feuerwehr, la división protagonizó inicialmente uno de los avances más profundos y rápidos durante la ofensiva. Sus blindados atravesaron con éxito las primeras líneas defensivas soviéticas, capturando puntos estratégicos clave como la vital línea ferroviaria que unía Belgorod con Kursk, lo que sembró momentáneamente el optimismo en el alto mando alemán. Sin embargo, este avance espectacular tuvo consecuencias inmediatas. Al penetrar más profundamente que las unidades vecinas, la Totenkopf quedó peligrosamente expuesta en sus flancos, forzando repetidas pausas para proteger posiciones vulnerables y consolidar los terrenos ganados. Aún así, para el 10 de julio, la división consiguió cruzar el río Psel y establecer una cabeza de puente vital, preparando lo que se suponía sería un avance definitivo hacia el corazón de las defensas soviéticas. Pero la situación cambió drásticamente el 12 de julio. Aquel día, el alto mando soviético lanzó una enorme contraofensiva cerca del pueblo de Prokhorovka, desencadenando la que sería conocida como la mayor batalla de tanques de toda la historia militar. Aproximadamente 850 tanques soviéticos fueron lanzados en un ataque masivo contra el segundo cuerpo Panzer de las SS, entre los que se encontraba la Totenkopf, que recibió la embestida frontal de 2 cuerpos blindados soviéticos completos. El combate que siguió fue feroz y caótico hasta límites inimaginables. La cercanía entre las fuerzas combatientes anuló en gran medida las ventajas técnicas de los tanques alemanes, convirtiendo la batalla en un brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo sobre orugas. Tanques soviéticos embistieron directamente a los blindados alemanes. Las municiones explotaron de manera constante, y las tripulaciones soviéticas, desesperadas, descendían de sus vehículos destruidos para atacar a los tanques alemanes con granadas antitanque y minas improvisadas. En medio de esta auténtica carnicería blindada, la división Totenkopf resistió heroicamente durante 3 días, aguantando posiciones críticas pese a ser superados numéricamente por 4-1. Para el 14 de julio, no obstante, la situación alemana ya era insostenible. Totenkopf, junto a las divisiones hermanas Leibstandarte y Das Reich, había sufrido pérdidas devastadoras, perdiendo más de la mitad de sus tanques y vehículos blindados disponibles. Frente a esta realidad desesperada y sin perspectivas claras de victoria, Hitler finalmente ordenó cancelar la Operación Citadele, ordenando de inmediato el traslado de estas unidades SS hacia el oeste para enfrentar las amenazas inmediatas derivadas del desembarco aliado en Sicilia. Aunque las divisiones Waffen-SS habían penetrado más profundamente que ninguna otra unidad alemana en las defensas soviéticas y demostrado una capacidad táctica notable y determinación extrema, sus esfuerzos y sacrificios no obtuvieron ningún beneficio estratégico real. La amarga derrota de Kursk representó un golpe fatal al esfuerzo bélico alemán. Las divisiones acorazadas de élite, tan meticulosamente reconstituidas y equipadas tras las derrotas anteriores, quedaron ahora agotadas, incapaces de reconstituirse rápidamente para enfrentar amenazas crecientes en ambos frentes, oriental y occidental. En cambio, las fuerzas soviéticas, envalentonadas por la victoria estratégica conseguida en Kursk, iniciaron una serie de ofensivas implacables y continuas que no ofrecieron ningún respiro a las agotadas tropas alemanas. El fracaso de Citadele marcó un punto de inflexión definitivo en el conflicto, cediendo la iniciativa militar y estratégica de manera irreversible a la Unión Soviética. Desde este momento, el frente oriental se convirtió en una guerra de desgaste absoluta, un tipo de conflicto que la Alemania nazi, agotada en recursos humanos y materiales, simplemente no podía sostener. A pesar de las devastadoras pérdidas sufridas en Kursk,
las divisiones Totenkopf y Das Reich demostraron nuevamente en los combates posteriores alrededor de Kharkov y en otras zonas clave que seguían siendo formaciones de élite, capaces de sostener sectores críticos bajo el fuego constante soviético. A partir de este momento, estas unidades adoptarían una nueva función, la de auténticos bomberos del frente, corriendo de un punto crítico a otro, realizando desesperados contragolpes y estabilizando posiciones al borde del colapso total. Así, a pesar del desastroso revés estratégico, Totenkopf preservó hasta el final la tenacidad, ferocidad y espíritu combativo inculcado por Eicke, un legado oscuro y controversial, pero cuya eficacia táctica y resistencia fanática serían decisivas para el Tercer Reich en los desesperados meses finales de la guerra. La heroica resistencia desplegada por la división Totenkopf y su división hermana Das Reich al frenar temporalmente la poderosa ofensiva soviética sobre el río Dnieper proporcionó al mariscal Erich von Manstein el tiempo crucial que necesitaba desesperadamente para reorganizar y retirar a sus fuerzas hacia posiciones más defendibles. Estas dos divisiones de élite cumplieron así un papel esencial en evitar una catástrofe militar de proporciones aún mayores, permitiendo que el comandante alemán estabilizara momentáneamente un frente que amenazaba con colapsar por completo. Consciente de que la línea defensiva del Donetsk ya era imposible de sostener frente a la arrolladora superioridad numérica soviética, Manstein decidió retirarse a la protección natural del río Dnieper, una barrera formidable para intentar reagrupar y fortalecer nuevamente a sus tropas. Sin embargo, obtener la aprobación del propio Adolf Hitler para tal movimiento no fue tarea fácil. Tras varias reuniones tensas y discusiones acaloradas con el Führer entre finales de agosto y principios de septiembre de 1943, Manstein finalmente consiguió autorización para ejecutar una retirada estratégica organizada. Totenkopf, junto con la división Das Reich y la prestigiosa división de élite Großdeutschland, recibió la crítica tarea de proteger la retirada del octavo ejército alemán hacia el río Dnieper, asegurando que el repliegue se efectuase en orden y sin convertirse en una desbandada caótica. Con gran determinación y sacrificio, estas divisiones SS y Wehrmacht se mantuvieron firmes en la retaguardia hasta el último instante posible antes de cruzar ellas mismas hacia la orilla occidental del río, estableciendo así nuevas posiciones defensivas. Pero la calma obtenida tras esta retirada fue extremadamente breve. A principios de octubre, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva masiva en la región conocida como la Curva del Dnieper, situada entre las ciudades estratégicas de Kremenchuk y Zaporozhye. El día 15 de octubre, las fuerzas soviéticas del recientemente formado Segundo Frente Ucraniano, integrado por 6 ejércitos completos, lograron romper las líneas defensivas alemanas entre el octavo ejército y el flanco izquierdo del primer ejército Panzer comandado por el general Hans Valentin Hube. La punta de lanza soviética, compuesta por divisiones blindadas, atravesó rápidamente hacia el lado occidental del río Dnieper, avanzando velozmente hacia el sur con un objetivo muy claro: la ciudad industrial y ferroviaria de Kryvyi Rog, centro neurálgico de abastecimiento para todo el grupo de ejércitos sur alemán. En Kryvyi Rog se encontraban depósitos vitales de municiones, combustible, locomotoras, vehículos y suministros esenciales cuya pérdida hubiese significado una catástrofe logística irreparable para las fuerzas alemanas en el este. Al comprender plenamente la gravedad de esta amenaza, Manstein reunió apresuradamente todas las reservas disponibles y organizó una contraofensiva desesperada. Entre estas unidades de emergencia figuraba la maltrecha división Totenkopf, recientemente renombrada oficialmente en octubre de 1943 como 3, a división SS Panzer Totenkopf. Pese al prestigioso nuevo título, la división seguía en estado crítico. No había recibido refuerzos significativos en hombres ni equipamiento tras los devastadores combates anteriores. El 27 de octubre, bajo el nuevo mando del general Hermann Priess, antiguo líder del regimiento de artillería divisional, Totenkopf encabezó el contraataque junto al XL Cuerpo Panzer, reforzado además por las divisiones G4 y 24.
Panzer. Lanzándose contra el flanco derecho de la avanzada soviética, esta fuerza blindada alemana logró sorprender completamente a las unidades soviéticas. En cuestión de días, 2 cuerpos acorazados completos y 9 divisiones soviéticas de infantería quedaron destrozados. Más de 300 tanques soviéticos fueron destruidos y 5.000 soldados enemigos cayeron prisioneros, obligando al Ejército Rojo a retroceder hacia el Dnieper. Este inesperado éxito otorgó nuevamente a Manstein una estabilización temporal del frente. Sin embargo, no hubo tiempo para celebraciones, ya que la marea soviética no tardó en reanudarse con mayor fuerza. A lo largo de los primeros meses de 1944, Totenkopf desempeñó un papel fundamental en acciones de retaguardia sucesivas mientras el ejército alemán retrocedía constantemente bajo la presión soviética, primero hacia el río Bug y posteriormente hacia el río Dniester. Integrada nuevamente en acciones de retaguardia blindada junto al XVII Cuerpo Panzer, la división Totenkopf resistió tenazmente los continuos embates soviéticos. Sus acciones permitieron ganar el tiempo imprescindible para que el sexto ejército alemán pudiera retirarse en orden hacia posiciones defensivas dentro de Rumanía. Finalmente, para mayo de 1944, la división había alcanzado las estribaciones de los Cárpatos, estableciendo posiciones defensivas temporales en ese difícil terreno montañoso. Durante esta breve pausa operativa, la división aprovechó para reorganizarse mínimamente, recibir algunos refuerzos esenciales y reparar parcialmente su desgastado equipamiento. Pero, nuevamente, este breve respiro se esfumó en cuestión de semanas. En junio de 1944, la devastadora Operación Bagration fue lanzada por los soviéticos, generando una crisis sin precedentes en todo el frente oriental. Frente al colapso absoluto del grupo de ejércitos centro, Totenkopf fue enviada apresuradamente hacia el norte, destinada a intentar frenar la inmensa ofensiva soviética en Bielorrusia. Así, nuevamente, la división Totenkopf, cada vez más agotada, pero aún decidida a combatir, se convertiría en una fuerza de emergencia destinada a estabilizar sectores colapsados del frente. Esta función crítica, sacrificada y desesperada, sería la marca distintiva de la división hasta los últimos y dramáticos meses de una guerra cuyo destino parecía ya inevitablemente decidido. La gigantesca ofensiva soviética, lanzada bajo el nombre de Operación Bagration, había logrado en apenas semanas un avance impresionante de más de 700 kilómetros, alcanzando finalmente un punto muerto en agosto de 1944, lo que permitió a las fuerzas alemanas una breve y desesperada oportunidad de estabilizar parcialmente el frente. Durante este dramático intervalo, en Varsovia estalló un levantamiento popular contra la ocupación alemana, conocido históricamente como el Levantamiento de Varsovia. Aunque las brutales unidades irregulares de las SS dirigidas por el siniestro Erich von den Bach-Zelewski aplastaron despiadadamente a la resistencia polaca, es importante destacar que la división Totenkopf no participó directamente en estos eventos. Sin embargo, la calma fue extremadamente breve para Totenkopf. Integrada ahora en el 4, o Cuerpo Panzer, la división fue enviada a posiciones al noreste de Varsovia para enfrentar renovados y violentos ataques soviéticos. Durante agosto, la intensidad de los combates se incrementó dramáticamente, alcanzando su clímax el día 26, cuando los soviéticos lanzaron una ofensiva masiva con formaciones blindadas e infantería mecanizada. Frente a estos ataques persistentes, Totenkopf resistió con una tenacidad extraordinaria, utilizando sus limitados recursos para lanzar constantes contraataques locales que ralentizaron considerablemente el avance soviético. Finalmente, bajo presión implacable, las tropas de Totenkopf fueron empujadas lentamente hacia las afueras orientales de Varsovia. En septiembre, en un esfuerzo desesperado, lograron incluso recuperar temporalmente algunos suburbios al noreste de la ciudad, peleando casa por casa, calle por calle, para luego mantenerlas con gran dificultad hasta que la ofensiva soviética comenzó a disminuir su intensidad. En octubre, una nueva embestida soviética forzó al 4, o Cuerpo Panzer, a retroceder aún más,
pero fue precisamente la defensa tenaz e incansable de la Totenkopf la que permitió finalmente estabilizar una vez más el frente oriental. Estos esfuerzos heroicos, en condiciones imposibles, no pasaron desapercibidos para el propio Adolf Hitler, quien reconoció públicamente la habilidad excepcional de Totenkopf para llevar a cabo contraataques efectivos, incluso en situaciones desesperadas y tras sufrir pérdidas significativas. Sin embargo, por heroicas que fueran estas acciones locales, la situación estratégica general de Alemania ya era irreparable. Las fuerzas aliadas occidentales avanzaban imparablemente hacia el corazón mismo de Alemania desde Francia y Bélgica, mientras que en el este, las gigantescas ofensivas soviéticas habían sobrepasado ya Rumanía, Bulgaria y grandes extensiones de Hungría, poniendo en jaque todas las posiciones estratégicas germanas en la región. Para finales de 1944, Hungría se convirtió en el escenario crítico de la guerra. Tras un golpe de Estado respaldado por Alemania, que derrocó al gobierno del almirante Miklós Horthy, las tropas soviéticas cercaron la estratégica ciudad de Budapest en diciembre de ese mismo año. Aunque las posiciones defensivas alemanas en las cercanías del lago Balatón lograron inicialmente ralentizar el avance soviético, su impulso arrollador acabó finalmente cercando la ciudad, sumiendo a Budapest en un largo y sangriento asedio que terminaría con otra desastrosa derrota para las fuerzas del Eje. Aunque Totenkopf no participó directamente en la defensa inmediata de Budapest durante el asedio inicial, la división sería rápidamente arrastrada a combates cada vez más desesperados, a medida que la guerra se acercaba inexorablemente a su fin. Para marzo de 1945, Hitler, en un acto de absoluta desesperación estratégica, ordenó el lanzamiento de la Operación Despertar de Primavera, Frühlingserwachen, una ofensiva cuyo objetivo desesperado era recuperar Budapest y asegurar los campos petrolíferos vitales cercanos al lago Balatón, esenciales para mantener viva la maquinaria bélica alemana en los meses finales del conflicto. La ofensiva comenzó el 6 de marzo bajo condiciones climáticas extremadamente adversas, con lluvias torrenciales y terreno completamente embarrado, lo que complicaba enormemente la movilidad de los tanques y vehículos blindados alemanes. A pesar de ello, Totenkopf, junto a otras unidades SS como la Leibstandarte Adolf Hitler y la división Wiking, avanzó decididamente contra las posiciones soviéticas, protegidas por densos campos minados, trincheras profundas y abundante artillería antitanque. Para el 9 de marzo, en medio de feroces combates que costaron cientos de bajas y decenas de blindados destruidos, la división Totenkopf había logrado penetrar unos 32 kilómetros en las posiciones soviéticas, acercándose peligrosamente a sus objetivos principales. No obstante, esta penetración inicial no pudo sostenerse durante mucho tiempo. La combinación de resistencia feroz por parte del Ejército Rojo, sumado a un clima empeorando día a día, con carreteras convertidas en lodazales y dificultades logísticas extremas, paralizó rápidamente el ímpetu inicial de la ofensiva alemana. El ataque, a pesar del heroísmo demostrado en el campo de batalla por los soldados de Totenkopf, comenzó a desmoronarse frente a la resistencia soviética. El avance quedó pronto estancado en una lucha desesperada y brutal, donde cada metro ganado se pagaba con un precio insoportablemente alto en sangre y vidas humanas. Aunque la división continuaba luchando con determinación absoluta, quedaba claro que esta sería la última gran ofensiva blindada de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La valentía y tenacidad demostradas por la Totenkopf en estos combates finales quedaría registrada en la historia, pero su esfuerzo resultaba ya insuficiente para revertir el destino inevitable que se cernía sobre el Tercer Reich. El día 16 de marzo de 1945, mientras las fuerzas alemanas trataban desesperadamente de sostener sus últimas posiciones cerca del lago Balatón, el mariscal soviético Fyodor Tolbukhin lanzó una poderosa contraofensiva al frente del Tercer Frente Ucraniano. Este ataque masivo, protagonizado por centenares de tanques y miles de soldados frescos, resultó imparable, desbordando las líneas defensivas de la división Totenkopf y penetrando profundamente en la retaguardia del Cuarto Cuerpo Panzer SS.
a pesar de la orden tajante de Hitler de mantener la posición a cualquier precio, los comandantes locales de las Waffen-SS comprendieron inmediatamente que resistir equivaldría a una destrucción total y absurda. Tomando una decisión tan valiente como peligrosa, desobedecieron al Führer y ordenaron una retirada urgente hacia territorio austríaco, buscando desesperadamente posiciones más defendibles. Hitler, al recibir noticia de este repliegue, entró en cólera absoluta. Enfurecido por lo que consideraba una traición, tomó la decisión de retirar simbólicamente las cintas de brazo distintivas que portaba la división Totenkopf, en un gesto público humillante destinado a castigar la falta de obediencia ciega que siempre había exigido. Para muchos soldados veteranos de las SS, hombres que habían luchado con feroz determinación y sacrificio absoluto hasta los últimos días del conflicto, este acto de Hitler resultó particularmente indignante y doloroso. Lo sintieron como una bofetada inmerecida, un golpe injusto contra una división que había entregado literalmente su sangre en el campo de batalla durante años. Pero en esos momentos finales de la guerra, la lealtad ciega comenzaba a resquebrajarse frente a la evidencia brutal de la derrota absoluta. A finales de abril de 1945, el colapso del esfuerzo bélico alemán era total en todos los frentes. Totenkopf, bajo el mando de su último comandante, el general Helmut Becker, retrocedió hasta Linz, Austria. Allí, agotados física y moralmente, con municiones casi inexistentes, suministros agotados y sin perspectivas de refuerzos ni ayuda, cualquier resistencia adicional carecía de sentido. La noticia del suicidio de Hitler en Berlín, el 30 de abril, significó simbólicamente el fin del régimen nazi. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmaba su rendición incondicional ante los aliados. Un día después, en un gesto final y desesperado, Helmut Becker entregó formalmente los restos de la división Totenkopf al Tercer Ejército estadounidense. Lo hizo bajo una condición específica: que los americanos se encargaran personalmente de desarmar a los guardias del cercano campo de concentración de Mauthausen, cuyos crímenes horrendos eran ya conocidos. No obstante, los estadounidenses, conscientes de la reputación y los antecedentes oscuros de la división, optaron por entregar rápidamente a los prisioneros de la Totenkopf a las autoridades soviéticas. Bajo custodia soviética, estos soldados fueron inmediatamente trasladados a brutales campos de detención en Siberia y otras regiones remotas, donde muchos perecieron a causa de trabajos forzados, condiciones inhumanas y enfermedades. La suerte de estos hombres, otrora temidos en los campos de batalla de Europa, quedó sellada definitivamente en esos lejanos y hostiles lugares, pagando finalmente por su asociación directa con los crímenes y atrocidades del Tercer Reich. Cuando la guerra había estallado años atrás, las unidades de las SS fueron movilizadas rápidamente como formaciones de combate. En los primeros años, estas tropas habían sido vistas con admiración casi reverencial, percibidas popularmente como el ejército especial y personal del Führer. Diarios y publicaciones propagandísticas del Reich publicaban relatos gloriosos, elogiando sus proezas militares y destacando una imagen heroica que muchos jóvenes alemanes de la época absorbieron sin cuestionar. Uno de esos jóvenes rememoraría años después cómo había seguido con fascinación las hazañas bélicas de la Waffen-SS, siguiendo sus avances y victorias en los periódicos y revistas del momento. Compraba ocasionalmente el periódico oficial de las SS, Das Schwarze Korps, el Cuerpo Negro, donde se exaltaban las acciones heroicas de estas unidades. Para él, al igual que para miles de otros jóvenes alemanes, la imagen idealizada de estas divisiones especiales representaba una poderosa atracción. Sabía que tarde o temprano sería llamado a filas, así que en 1942 decidió adelantarse al reclutamiento obligatorio y alistarse voluntariamente en las Waffen-SS, convencido de que así podría elegir la unidad específica en la que serviría. Este relato, repetido innumerables veces en aquella generación, ilustraba con claridad cómo la propaganda hábilmente diseñada y difundida por el régimen nazi
había moldeado la mente y las decisiones de una juventud que, en muchos casos, terminaría pagando con sus vidas o libertades el precio de esa elección. La historia de la división Totenkopf, desde sus oscuros inicios en campos de concentración hasta su dramático final en la destrucción total de Alemania, ejemplifica como pocas la trágica trayectoria de una ideología fanática, destructiva y profundamente criminal, cuyas consecuencias seguirían resonando a través de la historia mucho después del fin de la guerra. Recuerdo con claridad el día en que vi por primera vez una unidad de Panzer atravesar nuestro pueblo. Aquellas imponentes máquinas blindadas avanzando en formación perfecta, con motores rugiendo y cañones apuntando orgullosamente hacia adelante, dejaron en mí una impresión profunda. Fue en ese mismo instante cuando decidí que quería formar parte de una unidad acorazada. Tiempo después, cuando finalmente fui asignado al 13º Regimiento Panzer de la división SS Totenkopf, sentí que ese deseo se había cumplido plenamente. Aún conservo algunas fotografías que tomé en esos días, recuerdos de nuestra unidad equipada inicialmente con varios modelos del Panzer III. De todas las versiones que tuvimos, la más avanzada y temible era sin duda la de cañón largo, diseñada especialmente para enfrentarse en primera línea contra los blindados soviéticos. Cuando llegué al regimiento, nos encontramos con veteranos experimentados que regresaban del frente oriental. Escuchábamos con suma atención sus relatos sobre el enemigo, sus tácticas y sus armas. Curiosamente, años después me convertí yo mismo en uno de esos veteranos experimentados y recuerdo con cierta amargura cómo me enfadaba profundamente con los nuevos reclutas, demasiado jóvenes e ingenuos para entender la importancia crucial de escuchar, aprender y sobrevivir. Para el año 1943, mi desempeño en combate me había hecho acreedor de la prestigiosa insignia Panzer, símbolo de mi competencia como soldado especializado en tanques. Poco después, fui seleccionado para integrarme a una nueva compañía equipada con los flamantes tanques pesados Tiger, que la división estaba organizando. Este acontecimiento marcó un momento decisivo en mi carrera militar y me llenó de orgullo y emoción. Estos tanques, pertenecientes a la legendaria familia felina del ejército alemán, representaban un salto cualitativo en términos de poder de fuego y protección blindada. Sabíamos que su sola presencia en el campo de batalla infundía temor en nuestros enemigos. Fuimos enviados a una capacitación especial donde se esperaba que cada miembro de la tripulación dominara no solo su propio rol, sino también las tareas de mantenimiento y reparación básicas, para garantizar que nuestros vehículos permanecieran operativos incluso bajo las circunstancias más adversas. Confieso que rápidamente sentí una conexión especial con el tanque Tiger. Aunque era más ruidoso, caluroso e incómodo que los modelos Panzer III o IV, ofrecía un interior más espacioso, una protección significativamente mayor y la certeza de que podíamos resistir impactos directos de la mayoría de las armas enemigas. Dentro del Tiger nos sentíamos seguros, confiados en nuestra capacidad para eliminar cualquier amenaza mucho antes de que el enemigo siquiera supiera de nuestra presencia. Muchas veces abatíamos blancos desde distancias tan lejanas que el enemigo ni siquiera llegaba a ubicarnos. Para mí, el Tiger fue sin duda el mejor blindado en que combatí, y siempre lo recordaré como mi verdadero hogar en el campo de batalla. Nunca he tenido vergüenza ni miedo de admitir que pertenecía a las Waffen-SS. Incluso cuando fui capturado por los aliados en Linz al final de la guerra, declaré abiertamente mi rango y pertenencia a las SS. No tenemos nada de qué arrepentirnos en cuanto a cómo combatimos. Luchamos con honor, valentía y convicción hasta el último día. A pesar de los campos de internamiento aliados, del abuso y humillación a los que muchos fuimos sometidos después de la guerra, seguimos orgullosos de nuestro servicio y de los compañeros con quienes compartimos las trincheras y tanques. Los pocos que sobrevivimos a la guerra todavía nos reunimos en encuentros como este, llamándonos con respeto camaradas. Hoy en día, a pesar de la hostilidad, los ataques y la tergiversación histórica a la que a menudo nos enfrentamos,
todavía nos sorprende gratamente la cantidad de personas interesadas en escucharnos, en comprender cómo fue nuestra experiencia. Son estas reuniones las que mantienen viva nuestra memoria, permitiéndonos honrar a aquellos compañeros que quedaron en el camino y compartir con nuevas generaciones nuestra verdad sobre aquellos días. Cuando ingresé a las SS en 1937, esta organización era una máquina perfectamente engrasada, cuyos estándares exigían niveles extremos de calidad física, mental y racial. Era obligatorio superar estrictas pruebas médicas y psicológicas realizadas por un panel de expertos médicos y reclutadores especializados en detectar cualquier imperfección que nos descalificara. Además, debíamos presentar un detallado árbol genealógico que demostrara pureza de sangre germánica, comprobable al menos hasta el siglo XVIII. En mi caso particular, no tuve dificultades para cumplir estos estrictos requisitos. Mi afiliación al Partido Nacional Socialista también facilitó ligeramente mi ingreso, aunque debo aclarar que ser miembro del partido no era un requisito indispensable. De hecho, muchos soldados de las Waffen-SS eran apolíticos o simplemente carecían de tiempo para involucrarse en actividades partidistas, ya que el entrenamiento y las operaciones militares absorbían absolutamente toda nuestra atención. Una vez aprobado mi ingreso, fui asignado inicialmente a la 25ª Compañía del SS Standarte Deutschland. Nuestra unidad contaba entonces con cerca de 1.300 hombres. La rigurosa instrucción inicial, la exigencia extrema y el orgullo de formar parte de una organización que considerábamos la élite absoluta del ejército alemán fueron elementos fundamentales que definieron mi juventud y mi vida. Y aunque hoy, décadas después, las sombras y controversias rodean nuestro pasado, jamás olvidaré aquellos días de juventud, camaradería y sacrificio en los que, junto a mis camaradas de armas, creímos genuinamente luchar por algo mucho mayor que nosotros mismos.